De puerta en puerta arrastraba a su hermanito, hasta que un ranchero cambió su destino para siempre. Emma Whittaker tenía 10 años, y le temblaban los brazos cuando bajó a su hermano de la carreta por cuarta vez esa mañana. Noah ya no lloraba cuando ella lo movía. Solo se agarraba de su cuello, pegaba la cara a su nudo e esperaba que lo pusieran en algún lugar seguro. Ella le susurró al oído: «Ya casi terminamos, mi amor, ya casi, Kido». Aunque no tenía la menor idea de si eso era cierto. Lucy caminaba 2 pasos detrás de ellos, con sus zapatitos amarrados con tiras de tela rota, sin decir una sola palabra porque ya había aprendido a callar. Tenían apenas 17 centavos entre los tres y el sol sobre Harlan, Oklahoma, calaba con esa soberbia que no da tregua. Si esta historia les conmueve tanto como a mí, por favor suscríbanse a este canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan un relato como este. Escriban su ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Ahora, regresemos a ese camino de verano y a la pequeña que se negó a rendirse, incluso cuando el mundo entero le decía que debía hacerlo. El verano de 1891 cayó sobre Oklahoma como un castigo. Los arroyos corrían bajos y turbios. Los campos se agrietaban en largas zanjas secas y los caminos entre los pueblos reverberaban con un calor que hacía que todo lo lejano pareciera estar bajo el agua. En esos caminos, si observabas con suficiente atención, los veías. 3 niños avanzando lentamente bajo el destello del sol. La mayor empujaba una carreta de madera con la rueda izquierda rota, que chillaba como una queja cada vez que daba una vuelta. Emma Whittaker había cumplido 10 años hacía exactamente 3 semanas. Tenía el cabello castaño recogido en una trenza porque no tenía tiempo para más, y su rostro era de esos que ya habían olvidado cómo verse suaves, no porque fuera dura por naturaleza, sino porque la dureza era lo que el verano exigía, y Emma era de las que daban lo que se les pedía. Empujaba la carreta, mantenía la frente en alto. Decía lo mismo cada mañana cuando Noah la miraba con esos ojos grandes llenos de angustia. «Seguimos adelante, Noah. Los Whittaker no se rinden». Noah tenía 4 años. Sus piernas habían dejado de funcionar bien cuando tenía 2, después de una fiebre que nadie le explicó bien a Emma y que ella llevaba intentando comprender desde entonces. Iba sentado en la carreta sobre una manta doblada que su madre había cosido antes de morir. Se agarraba de los costados cuando el camino se ponía difícil, y la mayor parte del tiempo observaba todo con una seriedad que lo hacía parecer mucho mayor de 4 años. Nunca se quejaba. Emma amaba eso de él y al mismo tiempo le aterrorizaba. Lucy tenía 6 años y caminaba. Eso era todo. Lucy caminaba. Era pequeña, delgada, y a sus ojos oscuros no se les escapaba nada. Tenía la costumbre de estirar la mano y tocar el brazo de Emma cuando sentía que ella estaba a punto de llorar, solo apoyando los dedos, sin decir nada, solo haciendo contacto. Era la niña de 6 años más silenciosa que Emma hubiera conocido. Había aprendido el silencio de la misma manera que Emma había aprendido la dureza, porque la casa en la que vivían te enseñaba cosas, quisieras o no. La casa era de Clyde Mercer. Le llamaban su tutor. Los papeles del condado decían que era su tutor. Su padre, Joseph Whittaker, había muerto hacía 14 meses por una enfermedad de los pulmones que se lo llevó en 11 días. 11 días desde la primera tos hasta la tumba. Y en la confusión que siguió, mientras Emma aún intentaba comprender cómo un hombre tan firme y lleno de vida como su padre podía simplemente dejar de existir, Clyde Mercer se apareció con papeles, el sello del condado y una sonrisa tranquila y ensayada, convirtiéndose en el responsable de los niños Whittaker. Emma lo había odiado desde la primera tarde. No sabía cómo explicarlo entonces. Tenía 9 años y no encontraba las palabras para describir lo que veía en el rostro de Clyde Mercer cuando sonreía. Algo torcido detrás de la calidez. Algo calculador y paciente que la miraba como el hombre que observa una propiedad que ya le pertenece. Pero lo sentía en el estómago cada vez que él hablaba, un vuelco helado de desconfianza, y su estómago no se había equivocado hasta ahora. Clyde los mandaba a la calle todas las mañanas a las 7 en punto. Tenía una ruta trazada, un conjunto de calles y vecindarios en Harlan y sus alrededores, y los esperaba de vuelta a las 5 de la tarde con lo que hubieran juntado: monedas de los porches, billetes chicos de gente que les tenía lástima, comida que pudieran cargar. Llevaba una cuenta minuciosa de todo. Nunca le pegaba a Emma en la cara. Era muy cuidadoso con eso. Le pegaba donde no se viera y, con una voz baja y razonable,
Le explicaba cuáles serían las consecuencias si las cuentas salían bajas. No son limosneros, les dijo una vez con ese mismo tono calmado. Son niños, en circunstancias difíciles, que piden el apoyo de la comunidad. Hay dignidad en eso, Emma. Deben presentarse con dignidad. Emma lo miró fijamente un buen rato después de escuchar eso. Luego tomó el manubrio de la carreta y salió. Esa mañana, la mañana que lo cambió todo, llevaba 42 centavos y un canto de pan que partió en 3 pedazos. Les dio a Noah y a Lucy sus partes primero y guardó la suya para después, lo que significaba que no había probado bocado desde la noche anterior. Le dolían los brazos. La rueda de la carreta hacía su ruido espantoso, y el sol era de esos brutales que te pesan en los hombros como 2 manos que te obligan a arrodillarte. Ya habían recorrido 4 calles. La mayoría de la gente ni les abría. Los que lo hacían, por lo general, los miraban desde atrás de la tela mosquitera. Observaban la carreta, las piernas de Noah y el rostro flaco de Lucy, y decían algo como «hoy no», o simplemente cerraban la puerta sin decir nada. Una mujer les dio 1 centavo de 5 con una cara de miseria que hizo que Emma le diera las gracias 2 veces solo para reconfortarla. Un hombre le reclamó diciendo que debería darle vergüenza traer a los niños bajo ese sol. Emma no le explicó que nadie la había mandado, solo dijo «sí, señor», y siguió adelante. Hacia el mediodía llegaron a la orilla del centro de Harlan, donde la calle principal corría polvorienta y ancha entre una ferretería, un depósito de forrajes y una iglesia pintada de blanco que a Emma le parecía que hacía un gran esfuerzo por verse respetable. En la esquina estaba el Dellwood Steiner, que olía a manteca de tocino y a café incluso a través de la puerta cerrada. Emma paró la carreta afuera y miró la entrada por un instante. Dijo Lucy quedito. «Ya sé. Noah tiene calor. Ya sé, Lucy». Empujó la puerta y metió la carreta. Se sentía más fresco ahí dentro. No frío, nada en Oklahoma era frío ese verano. Pero sí, más fresco. Y el cambio la alivió como una pequeña bendición. Había quizás unas 8 o 10 personas adentro, hombres en su mayoría, algunas mujeres. Levantaron la vista cuando se abrió la puerta. Emma sintió cómo las miradas pasaban de ella a la carreta, a Lucy que venía detrás, y luego volvían a su rostro, midiéndolos. Caminó hacia la barra buscando al señor Dellwood. Era un hombre robusto, de cara colorada y ojos pequeños que se movían rápido. Salió de la parte de atrás, se detuvo al verlos y se cruzó de brazos. «No se permite pedir aquí», dijo él. «Hay letreros en la puerta». «Los vi, señor», dijo Emma. «Nos preguntábamos si tal vez habría algún trabajo que pudiéramos hacer. Lavar platos, barrer, lo que sea. No pedimos dinero, solo algo de comer. No puedo tener niños en la cocina. Puedo barrer afuera o acomodar cosas, lo que necesite». Dije que no. Hizo el intento de pasar de largo. «Saca tu carreta, niña. Estás estorbando el paso». Emma se quedó inmóvil 1 segundo. Miraba una mesa a su izquierda donde un hombre se había levantado dejando su comida a medias. En el plato quedaba la mitad de un biscuit y unos pedazos de lo que habían sido huevos revueltos. Podía olerlo. Tenía tanta hambre que el olor le resultaba doloroso. Miró ese plato, miró al señor Dellwood, que caminaba hacia el fondo. Miró a Noah en la carreta con los ojos entrecerrados por el calor, y tomó una decisión que sabía que estaba mal, pero la tomó de todos modos. Agarró el biscuit, lo partió a la mitad, le puso un pedazo en la mano a Noah y el otro a Lucy, y ninguno de los dos dijo nada, solo comieron. El señor Dellwood regresó de la esquina antes de que ella pudiera apartarse de la carreta. Cruzó el lugar más rápido de lo que se esperaría de un hombre de su tamaño, y cuando la agarró del brazo, la apretó con tanta fuerza que a ella se le salió un quejido que no pudo contener. «¿Crees que este es el comedor de tu casa?». Su voz sonó fuerte y seca, y la gente en las mesas se quedó paralizada. «¿Crees que puedes entrar aquí y tomar lo que? Señor, perdón, ¿de quién son estos niños? ¿Alguien sabe de quién son estos niños?». Miró alrededor buscando apoyo, pero nadie dijo nada. «Mendiga ladrona, no se toma lo que no es tuyo». Y entonces le pegó. Una bofetada con la mano abierta en la cara, no con la fuerza para tirarla, pero sí para torcerle la cabeza del golpe, haciendo que Lucy soltara un gemido ahogado y que Noah se aferrara a los lados de la carreta. El lugar se quedó en un silencio sepulcral. Emma se llevó la mano a la mejilla. No lloró. Había aprendido a no llorar frente a la gente porque eso los incomodaba.
y la gente incómoda empeoraba las cosas. Miró al suelo, respiró hondo y esperó a ver qué seguía. Lo que siguió fue el ruido de una silla arrastrándose desde una mesa al otro lado del lugar. Lo escuchó más de lo que lo vio. Escuchó el sonido pausado de un hombre levantándose lentamente, esa clase de lentitud que no es duda, sino determinación. Escuchó unas botas sobre el suelo de madera, firmes y sin prisa, y luego escuchó una voz tranquila y asentada. Tenía ese peso propio de quien no necesita gritar para que lo escuchen porque, de todos modos, la gente lo atiende. Esa niña tiene hambre. Ella levantó la vista. Era un hombre mayor, más grande de lo que habría sido su padre, de unos 60 años o más, delgado y curtido, como los postes viejos de las cercas. Tenía el pelo gris en las sienes y en la barba, y llevaba un chaleco café sencillo sobre una camisa de trabajo que ya había visto mejores tiempos. Tenía el sombrero en la mano, se lo había quitado en algún momento sin que ella lo notara, y lo sostenía a un lado. Miraba al señor Dellwood con la fijeza implacable de quien ya tomó una decisión y ahora espera a que el otro lo entienda. Ella robó. Comenzó el señor Dellwood. Le dio de comer a sus hermanos. El tono del hombre no cambió de volumen. La vi partir ese biscuit y no guardarse nada para ella. La vergüenza en este lugar no es de ella. Sus ojos recorrieron las mesas una vez, mirando a la gente que observaba, y lo que sea que vieron en su expresión fue suficiente para que la mayoría bajara la mirada hacia sus platos. Creo que ya puede soltarle el brazo, señor. El agarre del señor Dellwood cedió. No del todo, pero sí un poco. Esto no es asunto suyo, Carter. Tal vez no, dijo el hombre. Metió la mano al bolsillo de su chaleco y puso $1 de plata en la mesa más cercana. Pero eso cubre lo que vayan a comer. Siente a los muchachos en algún lado y tráigales comida. Comida de verdad, no las sobras de los platos. El señor Dellwood soltó a Emma por completo. Ella miró al hombre. Él le devolvió la mirada y no había nada en sus ojos que la hiciera sentir pequeña, o con lástima, o como un estorbo que alguien estaba quitando de en medio. Solo la miraba como quien intenta comprender a otra persona. ¿Pueden sentarse, señorita?, preguntó. Emma asintió. Entonces vengan a sentarse, tú y tus hermanos. Su nombre era Elias Carter y tenía un rancho como a unas 8 millas al este de Harlan, un lugar que levantó con sus propias manos y con los planes de su esposa, que fue lo que explicó cuando Lucy le preguntó. Porque Lucy, una vez que tuvo enfrente medio plato de huevos, un biscuit entero y un vaso de agua fría, se convirtió en una niña que hacía preguntas. Era cuidadosa al hablar, como lo era con todo, pero preguntaba. ¿Es un rancho grande?, dijo ella. Lo suficiente, contestó Elías. Estaba sentado frente a ellos en una mesa cerca de la ventana, acompañándolos con una taza de café que no había tocado. Tengo ganado, algunos caballos. Antes tenía más peones, pero las cosas cambian. Nosotros teníamos un rancho, dijo Lucy. Emma le puso la mano en el brazo a Lucy. Ella se calló, pero Elías ya la había escuchado. Miró a Emma con esos ojos firmes. Tenían, dijo él. Emma miró su plato. Nuestro padre falleció, dijo ella, el año pasado. Lo lamento mucho, lo decía de corazón. A estas alturas, ella ya sabía distinguir entre la gente que solo decía cumplir y la que de verdad lo sentía. ¿Tienen familia? Tenemos un tutor, dijo Emma con mucho cuidado. El señor Mercer tiene los papeles de la corte. Elías se quedó callado un momento. ¿Y el señor Mercer sabe dónde están ustedes tres ahorita? Sabe que venimos al pueblo. Eso no fue exactamente lo que pregunté. Emma levantó la vista hacia él. Ball nos manda a la calle todas las mañanas, dijo ella, a juntar lo que podamos. No dio más detalles. No hacía falta. Observó el rostro de Elías y vio el momento exacto en que lo comprendió. Hubo un ligero movimiento en su mandíbula, un apretón contenido, la forma en que se le pone la cara a un hombre cuando se obliga a mantener la calma. ¿Todas las mañanas?, dijo él. Sí, señor. ¿Bajo este sol? Sí, señor. Miró a Noah, que se había terminado todo lo del plato y ahora descansaba tranquilo en la carreta, observando a Elías con esa seriedad que lo hacía parecer viejo. Elías lo miró un instante y luego le dijo, «Hijo, ¿cómo te llamas?» Noah, contestó el niño. «¿Cuántos años tienes, Noah?» 4. Pero Emma dice que parezco más grande. Tiene razón, dijo Elías. Miró las piernas de Noah sin quedarse fijo, solo con una mirada breve y atenta. ¿Te duelen mucho esas piernas? A veces, dijo Noah. Ahorita no. Ahorita mi estómago se siente bien.
Elías sonrió. Fue una sonrisa lenta de esas que se toman su tiempo, y le cambió por completo el semblante. Me da gusto escuchar eso, dijo. Volvió a mirar a Emma. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio un doctor? Emma apretó los labios. Antes de que muriera mi papá, hace como 2 años. Y desde entonces, el señor Mercer dice que los doctores son muy caros. Elías asentó su taza de café. Lo hizo con suavidad y de manera pausada. ¿Y qué pasó con el rancho?, preguntó. El que tenían. Emma miró de reojo hacia la puerta, no porque creyera que Clyde Mercer estaba allá afuera, sino porque hablar del rancho la hacía sentir que él podría aparecerse en cualquier momento. Mi papá dejó papeles, dijo bajando la voz. Un testamento. Me sentó antes de morir. Me dijo que había alguien nombrado como nuestro protector, un viejo amigo suyo. Me dijo que ese hombre vendría cuando las cosas se pusieran difíciles. ¿Cómo se llamaba el hombre? Walter Grayson. Vivía por Perkins, como a unas 30 millas de aquí. Emma rodeó su vaso de agua con ambas manos. Fue al entierro. Me acuerdo de él. Tenía barba blanca. Le tomó la mano a mi papá antes de que cerraran la caja y lloró. Se detuvo. 2 semanas después del entierro, el señor Mercer nos dijo que el señor Grayson había muerto, que se había caído, según él. Elías la observó. Nunca le creí, dijo Emma. No sé por qué, solo sé que no. ¿Qué te dice el corazón, Emma? Ella lo miró a los ojos por primera vez desde que se habían sentado. Mi corazón me dice que el señor Mercer mintió. Mi corazón me dice que nuestro rancho no desapareció así porque sí. Mi corazón me dice que alguien nos quitó algo y nos lo sigue quitando, y se ha estado cobrando todo este tiempo. Su voz era firme, sus manos en el vaso no lo eran. Pero tengo 10 años, tengo 17 centavos y un hermano que no puede caminar, así que lo que me diga el corazón no vale mucho contra los papeles del condado. Elías digirió aquello un momento. Lo que te dice el corazón, dijo en voz baja, vale muchísimo. La puerta del lugar se abrió con tanta fuerza que rebotó contra la pared. Emma supo quién era antes de voltear. Lo supo por el ruido, esa forma tan suya de pisar con autoridad, y por cómo Lucy se puso completamente tiesa a su lado. Clyde Mercer entró como si fuera el dueño del sitio. Era un hombre alto, flaco y pulcro, con un rostro que desde hacía mucho se había acomodado en una expresión de falsa preocupación. Traía al sheriff del condado a su lado, un hombre llamado Dade, de quien Emma sabía que hacía exactamente lo que Clyde le ordenaba, aunque la mayor parte del tiempo se le veía incómodo haciéndolo. La mirada de Clyde fue directo a la mesa. No parecía sorprendido. Se veía como siempre, razonable, paciente, en control. Emma dijo. Estaba preocupado. Emma no dijo nada. Tenemos que llevar a estos niños a casa, dijo Clyde, dirigiéndose a los presentes, porque Clyde siempre le hablaba al público. Han tenido una mañana difícil, ya lo veo, pero su lugar es con su tutor, y... ¿Ah, sí?, dijo Elías. Clyde se detuvo. Miró a Elías Carter, con la expresión de quien vuelve a calcular la situación. Disculpe, hice una pregunta sencilla. Elías se levantó. Lo hizo igual que antes, despacio, con calma, sin aspavientos. Estos niños me dicen que los mandan a la calle, bajo este sol, todas las mañanas, con una carreta a pedir. Uno de ellos no ha visto a un doctor en 2 años. La más pequeña casi se desmaya en el camino para acá. Tomó su sombrero de la mesa. Y me quedo pensando de qué exactamente los está protegiendo usted, señor Mercer. El rostro correcto de Clyde no cambió. Estos niños han sido responsabilidad del condado desde que su padre falleció. Los recogí por caridad cristiana, pero son difíciles. Noah, dijo Elías. Noah levantó la vista. ¿A qué hora comiste por última vez antes de hoy? Noah se puso a pensar. Ayer en la mañana, dijo. Emma me dio su pedazo también, pero le dije que no, y ella dijo que era la porción de los Whittaker. Todo el lugar lo escuchó. A Clyde se le movió la mandíbula una vez. Sheriff Dade, dijo Elías. Creo que estos niños necesitan una atención muy distinta de la que han estado recibiendo. Le pido que me deje traer a un doctor para que revise al niño antes de que nadie se mueva de aquí hoy. Dade miró a Clyde. La expresión de Clyde se tensó un poco más, controlada, manteniendo su fachada ante la gente. Pero algo detrás de sus ojos cambió, algo que delataba que estaba recalculando. Miró a la gente que observaba, miró el hecho de que Elías Carter estaba parado en medio de todos, y él era el hombre más respetado del condado, y todos ahí lo sabían.
Creo, dijo Clyde con cuidado, que se agradece el interés del señor Carter. Pero por ley estos son mis niños y me los voy a llevar. No son tus niños, dijo Emma. Le salió del alma antes de pensarlo, y una vez dicho, no se echó para atrás. Se levantó de la mesa, miró a Clyde Mercer de frente y lo repitió. No son tus niños. Te quedaste con los papeles. Dijiste que era nuestra tutoría y nos mandaste a la calle todas las mañanas con el calor. Te quedaste con el dinero y nos dijiste que Walter Grayson estaba muerto, pero no creo que Walter Grayson esté muerto. Y creo que tú sabes que no lo creo, y por eso me has estado vigilando tan de cerca. El silencio en el lugar fue absoluto. Clyde la miró por 3 segundos enteros. Luego sonrió. Emma, mi vida. No me digas así, dijo ella. Elías dio un paso al frente hasta quedar a su lado. Justo a su lado, no enfrente. Al lado. Y no dijo nada. Solo se quedó ahí parado, y su sola presencia era una sentencia por sí misma. Clyde Mercer miró a Elias Carter por un largo momento. Está cometiendo un error muy grave, dijo en voz baja. Ya los he cometido antes, dijo Elías, y por lo general salgo vivo de ellos. Se puso el sombrero y miró al sheriff Day. Me voy a llevar a estos niños con el doctor, y luego me los llevo a mi rancho mientras esto se aclara como es debido. Si me quiere detener Dade, va a necesitar más que a Clyde Mercer parado junto a usted. Dade miró a Clyde. Miró a la gente. Miró a Elias Carter y pareció sacar cuentas de cuánto le iba a costar el chiste. Luego miró al suelo y se hizo a un lado. Emma miró a Elías. Él la miró a ella. Vámonos entonces, dijo. Vamos a que revisen a tu hermano. Ella tomó el manubrio de la carreta con ambas manos. Lucy se acercó y se agarró del otro lado sin que nadie se lo pidiera. Noah se sostuvo del borde y se quedó mirando a Clyde Mercer por encima del hombro mientras avanzaban hacia la puerta, con esos ojos de 4 años a los que nada se les pasaba y nada olvidaban. De alguna manera que Emma aún no entendía del todo, el niño ya se había formado una idea de ese hombre, tal como ya se le había formado de Elias Carter. Elías les detuvo la puerta. El sol los golpeó en cuanto salieron. Seguía igual de pesado. A Oklahoma no le importaba lo que pasara dentro de los restaurantes, pero Emma empujó la carreta hacia el calor con algo en el pecho que no estaba ahí hace una hora. Algo pequeño y frágil, esa clase de sentimiento que casi da miedo nombrar porque ya antes se había llevado desilusiones. Siguió caminando. Mantuvo la frente en alto. Mantuvo vía. Clyde Mercer los vio irse a través de la ventana del lugar, y en su rostro, aún compuesto, aún controlado, perfectamente ensayado, había algo nuevo que no se había visto antes. Algo que, si sabías observar, se parecía mucho al miedo. El doctor Harmon Teed llevaba 22 años ejerciendo la medicina en Harlan y había aprendido a no reflejar sus impresiones en la cara porque sus reacciones solían asustar a los que ya venían con miedo. Pero cuando revisó las piernas de Noah Whittaker esa tarde en su consultorio de la calle Calhoun, con Elias Carter parado en la esquina y Emma vigilando a 2 pies de distancia como dispuesta a cachar cualquier cosa que cayera, no pudo mantener el semblante del todo neutral. Presionó con los dedos la parte interna de la rodilla de Noah y el niño hizo un ruidito. «Perdón, hijo», dijo el doctor Teed. «No pasa nada», dijo Noah, muy serio. «¿Te duele cuando hago esto?» «Un poco. ¿Y aquí arriba?» «No tanto». El doctor Teed se enderezó, miró a Elías por encima de la cabeza de Emma, y entre ellos pasó una mirada que Emma vio y registró, guardándola para después. «¿Cuándo fue la última vez que revisaron a este niño?», preguntó el doctor Teed. «Hace 2 años», dijo Emma antes de que Elías pudiera hablar. «Un doctor, Pelham, en Edmond, dijo que Noah necesitaba ejercicios de estiramiento 2 veces al día, compresas calientes en las articulaciones y regresar en 3 meses. ¿Y regresaron?» Emma guardó silencio. El doctor Teed asentó su instrumento. Emma dijo con cuidado: «Parte de lo que ha pasado con las articulaciones de tu hermano en estos 2 años se pudo haber evitado con cuidados constantes. No todo. Su condición tiene una parte que ningún tratamiento médico habría cambiado. Pero sí una parte». Se detuvo. «Esto no es culpa tuya». «Yo sé de quién es culpa», dijo Emma. Nadie en el cuarto le llevó la contraria. El doctor Teed redactó un plan de tratamiento de 2 páginas y repasó cada renglón con Emma, no con Elías, porque desde el primer minuto quedó claro que Emma era la que se iba a acordar y a encargar de todo. Él era un hombre práctico que se manejaba con realidades. Ejercicios 2 veces al día, baños de agua tibia todas las tardes, una serie de movimientos específicos,
para que las articulaciones recuperaran el movimiento y una nueva consulta en 2 semanas. ¿Va a poder caminar?, preguntó Emma. ¿Alguna vez? El doctor Tidd midió sus palabras. Creo que con un tratamiento constante y tiempo puede recuperar bastante movimiento en la pierna derecha. La izquierda tiene más daño. Pero Emma esperó a que ella lo mirara. No des por vencido a tu hermano. He visto pacientes que me sorprenden por completo, y la única cosa que ayuda más que cualquier ejercicio o compresa es tener a alguien que no lo trate como si no pudiera. Noah, sentado en la mesa de exploración, dijo: Emma nunca me trata como si no pudiera. No, dijo el doctor Tidd. Me imagino que no. Ya estaban afuera en la calle cuando Elías se agachó a la altura de Noah. Un detalle del que Emma se dio cuenta porque la mayoría de los adultos no se molestaban en hacerlo. Hablaban por encima de Noah, a su alrededor o a veces de él en tercera persona estando él ahí mismo, y Noah lo aguantaba con su acostumbrada seriedad. Elías lo miró de frente. Ya escuchaste al doctor, dijo Elías. 2 semanas de buen trabajo y regresamos. ¿Le entras? Sí, señor, dijo Noah. Va a doler algunos días, ya sé. ¿Te me vas a rajar? Noah lo miró con esos ojos viejos. Los Whittaker no se rinden, dijo. Elías miró a Emma. Emma le devolvió la mirada y sintió que algo se le movía en el pecho otra vez. Ese sentimiento fracas sin nombre. Lo contuvo y tomó el manubrio de la carreta. ¿Qué sigue ahora?, dijo. Ahora vamos a mi rancho. ¿Y Clyde? Elías se enderezó. Déjame a Clyde a mí. Llevo 14 meses preocupándome por Clyde, dijo Emma. No sé si sepa cómo parar. Inténtalo, dijo él. Solo por hoy. No lo logró del todo, pero lo intentó. El camino al rancho de Carter eran 8 millas de pastizales secos y algunos encinos bajos. Elías manejaba la carreta mientras Lucy iba sentada en el pescante junto a él, haciendo preguntas con esa forma suya, tan pausada, de una en una. Emma iba en la caja con Noah, viendo cómo el pueblo de Harlan se iba haciendo chiquito detrás de ellos e intentando adivinar qué estaría haciendo Clyde Mercer en ese preciso instante. Lo conocía lo suficiente para saber que no se iba a quedar de brazos cruzados. Clyde nunca se quedaba quieto. Él se movía con el papeleo, con los funcionarios, las actas legales, los registros del condado. Para cuando te dabas cuenta de que se había movido, ya te llevaba 3 pasos de ventaja. Va a ir con el juez del condado, dijo Emma. Elías miró de reojo hacia atrás. Puede ser. El juez Corbin hace lo que Clyde dice. Todos hacen lo que Clyde dice, menos el sheriff Day, que hace lo que Clyde dice pero con cara de arrepentido. Se quedó mirando el movimiento del pasto. Va a meter algún papel. Va a decir que nos escapamos tal vez, que usted nos llevó sin permiso. Le va a costar trabajo demostrar eso frente a la gente que estaba en el restaurante, dijo Elías. Clyde es bueno para las cosas difíciles, contestó Emma. Elías se quedó callado un momento. Luego dijo: Emma, cuéntame del testamento. Ella ya esperaba que se lo preguntara. Había estado pensando qué tanto decirle desde que salieron del consultorio, sacando sus cuentas, de la misma forma en que sacaba todas sus cuentas, tratando de medir qué era seguro y qué no. Pero miró la nuca de Elías Carter, la firmeza de sus hombros, la forma en que sostenía las riendas y el hecho de que ni una sola vez había mencionado lo que ella le debía o lo que esto le estaba costando, y tomó una decisión. Mi papá lo escribió como 1 año antes de morir, dijo. Ya estaba enfermo, no de gravedad todavía, pero sabía que venía algo. Me sentó a la mesa de la cocina una noche después de que Lucy y Noah se durmieron, y me dijo que había hecho un documento con el único abogado de verdad que había en Harlan, un hombre llamado Arbuckle, que murió el invierno antes que mi papá, donde decía que si algo le pasaba, Walter Grayson se quedaría con nuestra tutoría completa y el rancho se quedaría en un fideicomiso hasta que yo cumpliera 21 años. Arbuckle murió, dijo Elías. Muy a tiempo, contestó Emma. Esa es la palabra que no me saco de la cabeza. ¿A tiempo? ¿Qué pasó con los papeles de Arbuckle? Nadie sabe o nadie dice. Su oficina se quemó 3 semanas después de que falleció. Dijeron que fue un accidente por una lámpara que se quedó prendida. Observó los hombros de Elías y vio cómo se tensaban imperceptiblemente. Sigue, dijo él. Mi papá también dijo. Emma se detuvo. Miró a Noah, que escuchaba atento cada palabra porque Noah siempre escuchaba todo. Bajó la voz. Ahí, dijo que había una copia del testamento, que Arbuckle tenía una, Walter Grayson otra, y mi papá tenía una escondida en la propiedad, allá en el rancho que ahorita controla Clyde. Sí,
La carreta cayó en un bache. Lucy se agarró del brazo de Elías y él la sostuvo sin decir nada. —¿And Walter Grayson? —preguntó él. —Dijiste que no creías que estuviera muerto. —No lo creo. —¿Por qué lo dices? Emma se pasó la trenza al hombro y se quedó agarrada de ella, una costumbre que tenía cuando pensaba mucho. —Porque Clyde me lo dijo un martes —contestó. —And Clyde siempre miente los martes. No sé por qué, pero es un detalle en el que me fijé. Las mentiras grandes las dice los martes. Hizo una pausa. También porque cuando le pregunté dónde estaba enterrado el señor Grayson, dijo que en Perkins, y cuando le pregunté en qué panteón, dijo que no sabía. Y Clyde Mercer se lo sabe todo. Elías detuvo la carreta. Se dio la vuelta en el pescante y la miró de frente, tal como la había mirado en el restaurante. —¿Cuánto tiempo llevas fijándote en todo esto? —preguntó. —Como desde 3 semanas después de que murió mi papá —dijo Emma. —Llevo una lista en una libreta. La escondo en la carreta de Noah abajo de la manta. Lucy estiró la mano hacia la carreta y levantó el borde de la manta doblada. Ahí abajo había una libretita café, gastada de las esquinas y con las hojas un poco infladas por el calor. Emma la sacó y la sostuvo. Era lo más valioso que tenía. Era cada fecha, cada mentira, cada cosa sospechosa, cada nombre escrito con su letra cuidada de niña de 10 años, porque muy en el fondo sabía que algún día iba a necesitar demostrar lo que ya entendía. Elías miró la libreta en sus manos. No hizo por tomarla, solo la observó. —Muy bien —dijo en voz baja. Se dio la vuelta hacia el frente y les hizo una señal a los caballos. —Muy bien. El rancho de Carter apareció a la vista después de otra milla, y Lucy soltó un «ah» con una vocecita que sonaba a que esa palabra llevaba mucho tiempo guardada dentro de ella, esperando encontrar el lugar correcto a donde pertenecer. Emma levantó la vista y vio la casa, vieja por el tiempo, pero firme, con un porche que le daba la vuelta a 2 lados y una cerca en el camino que alguna vez estuvo pintada de azul, de la que aún quedaban rastros, pálidos y borrados como un recuerdo viejo. Una mujer estaba parada en el porche. A Emma se le apretó el estómago, pero Elías dijo: «Es Rosa. Ella me ayuda con la casa. No te asustes». Rosa era una mujer mexicana de unos 50 años, con un rostro hecho para no andar con rodeos y unos brazos hechos para el trabajo. Bajó los escalones del porche y miró la carreta con los 3 niños adentro, sin ninguna de las expresiones a las que Emma estaba acostumbrada. Ni lástima, ni desconfianza, ni esa incomodidad de la gente que no sabe qué hacer con niños que necesitan ayuda. Solo los miró y asintió una vez, como si ya los estuviera esperando. «¿Ya comieron?», le dijo a Lucy, primero. «Sí, señora», contestó Lucy. «En el restaurante». «Eso fue hace horas». Rosa ya se estaba dando la vuelta hacia la casa. «Vengan para adentro». Lucy miró a Elías. Él asintió. Ella bajó de la carreta y siguió a Rosa por los escalones. Emma cargó a Noah para bajarlo porque los escalones no eran para la carreta. Sintió lo caliente que estaba contra sus brazos y se lo guardó en la mente para decírselo al Dr. Tidd en la próxima visita. Adentro de la casa olía a pan, a café y algo con cebolla. Noah pegó la cara al cuello de Emma y respiró hondo, y ella sintió cómo se relajaba de una forma en que casi nunca lo hacía, ese abandono involuntario de un cuerpo que ha estado tenso tanto tiempo que ya olvidó cómo se siente estar tranquilo. Ella conocía exactamente esa sensación. Elías entró detrás de ellos y se fue directo a su escritorio en la estancia, que era un mueble de trabajo lleno de papeles, libros de contabilidad y los pendientes diarios de un hombre que manejaba un rancho de verdad. Se sentó, se puso sus lentes de leer y Emma, que lo había seguido hasta la puerta mientras Rosa se llevaba a Lucy y a Noah hacia la cocina, vio cómo arrastraba una hoja de papel y empezaba a escribir. «¿Qué hace?», preguntó ella. «Escribo una carta», contestó. «¿A quién?». «A un amigo mío, funcionario de la Oficina Federal de Tierras en Guthrie. Se llama Aldous Fitch. Servimos juntos hace mucho tiempo, antes de que yo me viniera para acá». No dejaba de escribir. «Y lo que me cuentas es verdad, y te creo. Entonces, lo que le pasó a tu familia no es solo una tranza del pueblo, es parte de algo más grande, Emma. Quitarle tierras a unos niños cuando se mueren sus papás, falsificar papeles de tutoría, esa clase de mañas no las hace un hombre solo. Necesitas ayuda desde adentro del gobierno del condado. Necesitas funcionarios que se hagan de la vista gorda. Necesitas un sistema». Emma dijo. «Yo sé». Él dejó de escribir y la miró por encima de sus lentes.
Me empecé a fijar en los nombres hace como 5 meses, dijo ella, en el periódico del condado. Otras familias. Por lo menos otras 3 que yo sepa. Todos se murieron o se mudaron, y sus tierras cambiaron de dueño muy rápido. Los anoté. Levantó la libreta. Elias Carter miró esa libreta un largo rato, luego se quitó los lentes, los puso en el escritorio, y dijo muy quedito: Emma Whittaker, tu padre crió a alguien excepcional. Ella no supo qué hacer con ese comentario. Miró al suelo. Él solo me enseñó a fijarme en las cosas, dijo. La mayoría de la gente se fija, contestó Elías, pero muy pocos saben qué hacer con lo que ven. Se volvió a poner los lentes. ¿Me dejas ver la libreta? Ella cruzó el cuarto y la puso en el escritorio frente a él. Él la abrió en la primera página. Leyó por un minuto sin decir palabra, y ella vio cómo le cambiaba el rostro despacio, cómo cambia el cielo cuando se acerca una tormenta, sin aspavientos, no de golpe, pero inevitable. Esa clase de cambio que una vez que empieza ya no para. Pasó una hoja, luego otra. Clyde Mercer, decía leyendo. El juez Corbin, el oficial Voss, pasó otra hoja. Y este nombre de aquí, R. Grayson. Levantó la vista. ¿Tiene algo que ver con Walter? Emma sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Walter tiene un sobrino, dijo despacio. Solo lo vi una vez, en el entierro de mi papá. Se quedó junto a Clyde todo el tiempo. Pensé que no se conocían, pero... Se detuvo. Pero se quedaron juntos, dijo Elías. Lado a lado toda la tarde, contestó Emma, y hablaban. Quedito, para que yo no escuchara, pero los vi. Los vi 2 veces. Se agarró del marco de la puerta. Eve R. Grayson es... Robert Grayson, el sobrino de Walter, y si Walter no está muerto, entonces alguien cercano a Walter ha estado jugando en su contra, completó Elías, y del lado de Clyde. El cuarto se quedó tan silencioso que se alcanzaba a escuchar la voz de Rosa en la cocina, baja y pausada, diciéndole algo a Lucy en una mezcla de español e inglés, y Lucy contestándole en inglés porque era lo único que hablaba, y la risa de Noah, corta y de sorpresa, como si hubiera olvidado que podía hacerlo. Luego, el ruido de un caballo en el camino afuera. Elías ya estaba de pie antes de que Emma terminara de procesar lo que había escuchado. Se asomó a la ventana del frente y ella vio cómo su espalda se ponía de esa rigidez particular que ya había aprendido que significaba malas noticias. ¿Quién es?, preguntó ella. El sheriff Dade, dijo él, y 3 oficiales. Hizo una pausa. Y Clyde Mercer. A Emma se le heló todo el cuerpo. ¿Cómo le hizo para que un juez se moviera tan rápido? Porque ya tenía los papeles listos, contestó Elías. Se apartó de la ventana y la miró. Su voz era tranquila, pero en el fondo había algo de hierro, algo que no daba su brazo a torcer. Sabía que esto venía. Estaba listo antes de que saliéramos de ese restaurante. Caminó hacia el escritorio, tomó la carta que estaba escribiendo, la dobló una vez y se la dio a Emma. Ve a la cocina. Dásela a Rosa. Dile que la lleve a la oficina de correos de Delrich antes de mañana, en la mañana. No a la de Harlan, a la de Delrich. Son 15 millas, pero ella se conoce el camino y va a ir. ¿Y usted? Yo me encargo de Dade. Elías. Se sorprendió a sí misma llamándolo por su nombre, sin el señor. Él la miró. Eve, nos llevan de regreso. No se los van a llevar, dijo él. No era una promesa para que se sintiera mejor. Era la palabra de un hombre que decía lo que sostenía y lo había hecho por 60 años. Vete. Ella se fue, pero se detuvo justo en la entrada de la cocina a escuchar, porque era Emma Whittaker, y ella se fijaba en todo, y a través de la pared del frente de esa casa, escuchó el ruido de las botas en los escalones del porche, y Elías Carter abriendo la puerta y diciendo con esa voz suya, tan firme y pesada, «Buenas tardes, Dade». Es un viaje largo desde el pueblo, y el sheriff Dade, con la voz de un hombre que desearía con toda el alma estar en otra parte, dijo, «Traigo papeles, Elías, firmados por el juez Corbin. Déjame verlos». Hubo una pausa. «Sabes que no puedo nomás. Déjame verlos, Dade». Otra pausa, más larga, y luego el sonido del papel cambiando de manos, seguido de un silencio que se estiró tanto que Emma se pegó por completo a la pared de la cocina y contuvo la respiración. «Estos papeles», dijo Elías, «finalmente dicen que los niños deben regresar a la custodia de Mercer a la espera de una audiencia del condado». «Así es. Lo que no dicen», continuó Elías con el mismo tono que usaría para hablar del clima, «es que yo ya le mandé un correo a Aldous Fitch en la Oficina Federal de Tierras en Guthrie sobre los bienes de los Whittaker y otras 4
propiedades relacionadas que cambiaron de dueño en circunstancias sospechosas en los últimos 18 meses. Se detuvo lo justo. Tú conoces a Aldous, ¿verdad, Dave? Él y yo nos conocemos desde hace 20 y tantos años. Buen hombre, muy meticuloso. El porche se quedó mudo. Desde algún lugar detrás de la voz de Dave, Clyde Mercer dijo con cuidado: «Esto es un asunto del condado, Carter». Lo era, aceptó Elías. Justo hasta hace un momento. Su voz no cambió. Nunca cambiaba. Te llevas a esos niños esta noche, Clyde, y para el jueves en la mañana va a haber un inspector federal parado en la oficina del juez Corbin con preguntas que al juez Corbin no le va a gustar nada contestar. Dejó que aquello hiciera efecto. ¿Así es como te la quieres jugar? Emma se tapó la boca con la mano. No escuchó nada desde el porche por un largo rato. Luego, el sheriff Day dijo seco y cortante: «Vamos a regresar, Elías». «Aquí voy a estar», contestó Elías. Botas en los escalones, caballos moviéndose en el camino, el ruido de la retirada. Emma se quedó en la puerta de la cocina con las manos todavía en la boca. Rosa la miraba con ojos tranquilos, de quien ya sabe de qué se trata. Noah la miraba desde su lugar en la mesa con esa seriedad de niño de 4 años. Y Lucy había estirado la mano para ponerle los dedos en el brazo, solo apoyándolos ahí, haciendo contacto como siempre que Emma parecía que iba a llorar. Emma no iba a llorar. Respiró hondo, soltó el aire. Rosa dijo: «Necesito que vayas a Delridge esta noche». Rosa miró la carta doblada que Emma le extendía y la tomó sin dudar. «Yo conozco Delridge», dijo. «Antes de mañana en la mañana», dijo Emma. «Es importante». «Me voy en 1 hora», contestó Rosa. Se guardó la carta en el mandil. «Coman algo primero, todos». Emma se sentó a la mesa de la cocina. Noah se recargó en su brazo. Lucy le sirvió agua en un vaso y se lo puso enfrente, como si fuera una mujer grande a la que había que atender, cosa que, en casi todo lo que importaba, Emma lo era. Afuera, el ruido del caballo de Clyde Mercer se fue perdiendo en la oscuridad de Oklahoma, pero Emma sabía que el que se apagara el ruido no significaba que se hubiera ido, significaba que estaba en alguna parte donde ella no lo podía ver, y eso siempre era peor. Rosa regresó antes del amanecer. Emma escuchó al caballo en el camino antes que nadie porque no había dormido. Había estado acostada en el catre que Rosa le había acomodado en el cuarto de atrás, escuchando respirar a Lucy a su lado y a Noah moverse en su jergón en el suelo, y había estado repasando todo lo que sabía de Clyde Mercer, acomodándolo en su cabeza como acomodaba los datos en su libreta, por orden, con hechos, quitándole el miedo que rodeaba cada recuerdo como el marco a una fotografía. Escuchó los cascos del caballo y ya estaba de pie antes de que pararan. Llegó a la estancia al mismo tiempo que Elías, lo que significaba que él tampoco había dormido. Rosa cruzó la puerta con la cara de una mujer que había cabalgado 30 millas en la oscuridad y lo consideraba algo de lo más normal. Traía un sobre sellado en la mano y se lo dio a Elías sin rodeos. Él rompió el sello y lo leyó a la luz de la lámpara de su escritorio. Emma le observó el rostro y lo que vio ahí hizo que el estómago se le fuera al piso y volviera a subir en esos mismos 3 segundos. «¿Qué?», dijo ella. Él levantó la vista. «Aldous ya estaba investigando», dijo. «No a Clyde en específico, sino el sistema. Cambios de dueño de tierras en 3 condados en los últimos 2 años. Niños huérfanos, papás muertos o desaparecidos, papeles falsificados». Volvió a mirar la carta. «Lleva 4 meses armando el expediente. Dice que lo que tenemos coincide con lo de él y hasta nos sobra». Dobló la hoja. «Ya vine para acá». 3 días. 3 días, repitió Emma. «¿Clyde tiene 3 días?» «Sí», dijo Elías. «Los tiene». Se miraron el uno al otro a través del cuarto iluminado por la lámpara y ambos entendieron lo que significaban 3 días desde el punto de vista de Clyde Mercer. Significaba movimiento. Significaba borrar cualquier cosa que se pudiera usar en su contra. La desaparición de pruebas, el silencio de los testigos. Significaba que en algún lugar de la oscuridad, afuera de Harlan, Clyde ya estaba sacando cuentas. «Walter Grayson», dijo Emma. «Tenemos que encontrarlo». Emma, si está vivo, y Clyde lo encuentra primero. Se detuvo. No lo terminó porque no hacía falta. Mi papá confiaba en ese hombre. Nos puso en sus manos. Si está vivo y no llegamos con él. «Ya sé», dijo Elías. Ya caminaba hacia su saco que estaba en el perchero junto a la puerta. «Ya sé. Nos vamos en cuanto aclare». «Nos vamos ahorita», dijo Emma. Él la miró. Ella le sostuvo la mirada.
Tenía 10 años, tenía razón y ambos lo sabían. Rosa preparó café y biscuits mientras Elías enganchaba los caballos. Emma despertó a Lucy y le dijo quedito que iban a ir a un lugar importante, y Lucy preguntó, ¿es por Clyde? Y Emma contestó, todavía no. Lucy asintió y se levantó sin protestar. Con Noah fue más difícil porque le había subido la fiebre en la noche. No mucha, pero sí se sentía. Un calor en la piel, en el que Emma se había fijado cuando lo revisó a la medianoche, y que le traía pendiente en esa parte de su cabeza que nunca descansaba del todo. Se repitió las instrucciones del doctor Tidd como un rezo. Manténlo fresco. Dale de tomar agua. Vigila que no suba la fiebre. Lo cargó con mucho cuidado. Él le pegó la cara al cuello y ella lo llevó a la carreta. Salieron al camino antes de que el sol asomara por los pastizales del este. Perkins estaba a 30 millas. El camino corría hacia el noroeste por una zona que se veía más seca de lo debido para la época del año. El pasto estaba aplastado y café por las semanas de calor brutal. De vez en cuando se veía alguna granja apartada del camino con las ventanas cerradas contra el sol que ya se asomaba en el horizonte. Elías manejaba. Rosa le había dado la dirección de Walter Grayson, la cual consiguió con una mujer de Delridge que conocía a la familia desde hacía años, y él la llevaba guardada en la memoria, seguro, sin necesidad de volver a mirarla. Lucy iba sentada en el pescante con Elías. Noah iba en la caja con Emma, acostado con la cabeza en su regazo. Ella le dejaba la mano apoyada suavemente en la frente y lo revisaba cada 15 minutos. Dijo Noah como después de una hora. Mande, y si el señor Grayson no se acuerda de quiénes somos, se va a acordar. Fue al entierro de mi papá, y si no nos quiere, Emma lo miró hacia abajo. Sus ojos se veían serios y un poco brillosos por la fiebre. Ella apretó los labios antes de contestar. Nos va a querer, dijo. Mi papá lo escogió a propósito. Mi papá no hacía nada por accidente. Mi papá escogió bien con el señor Carter, también dijo Noah. Emma levantó la vista hacia la nuca de Elías Carter, viendo la firmeza de su espalda en el pescante, y volvió a sentir ese sentimiento en el pecho, más fuerte y con menos miedo que ayer. Sí, dijo ella. Escogió bien. Llevaban 12 millas fuera de Harlan cuando Elías dijo, traemos a alguien atrás. Emma se dio la vuelta. Había un solo jinete en el camino, todavía lejos, pero moviéndose a un trote demasiado constante para ser alguien de paso. Lo observó por 30 segundos. El jinete no bajaba el ritmo. Es un oficial, dijo Elías. Vos, creo, por el caballo, nos vienen siguiendo. ¿Siguiendo? No deteniendo, todavía no. Siguió manejando al mismo ritmo, sin prisa. ¿Quieren saber a dónde vamos? Emma lo entendió de inmediato. Van a llegar primero, dijo ella. Y se dan cuenta de que es con Grayson, no lo van a descubrir por seguirnos en este camino, dijo Elías. Hay 3 vueltas entre aquí y Perkins, y yo me conozco un atajo que pierde cualquiera que no sea de por acá. La miró de reojo hacia atrás. Pero vamos a meterle velocidad. Agarra bien a tu hermano. Ella rodeó a Noah con ambos brazos. El niño se agarró de su manga sin preguntar nada, y Elías les dio un latigazo a las riendas y la carreta dio un encontronazo hacia el frente. Lucy se sostuvo del riel del pescante. El oficial Voss, atrás de ellos, espoleó a su caballo para alcanzarlos. Lo que siguió fueron 20 minutos que Emma recordaría por el resto de su vida, no por la velocidad que era mucha, ni por el susto que también era real, sino por la sensación del camino volando debajo de ellos, el pasto borrándose a los lados, los brazos de Noah apretados contra ella, la voz de Lucy gritando, ¿esto es normal? Desde el pescante, Elías contestando, más o menos, con su calma de siempre, y el momento exacto en que doblaron cerrado a la derecha por una vereda que no se veía desde el camino principal, hasta que ya estabas adentro, escuchando cómo el caballo de Voss seguía derecho, y el silencio repentino de quedar en un lugar donde el oficial ya no sabía cómo seguirlos. Lucy soltó un aire largo y tembloroso. Eso fue un... no dijo. ¿Un no a qué? Preguntó Noah. Un no a que si esto es normal. Noah casi sonrió. Emma lo abrazó más fuerte. Encontraron la propiedad de Walter Grayson 2 horas después, por una brecha llena de zanjas saliendo del camino a Perkins, marcada por un poste de cerca roto con un bote de hojalata oxidado colgado. Elías dijo que así era como el viejo Walter siempre marcaba sus tierras, un detalle que sabía por sus 20 años de conocer de vista a un hombre que apreciaba su privacidad y sus rarezas por igual. La casa era chica y le faltaba pintura,
y la huerta de al lado estaba llena de maleza, lo que le dijo cosas a Emma antes de que la carreta se detuviera. Nadie estaba trabajando. Nadie la cuidaba. Algo andaba mal ahí. Elías tocó. Nadie contestó. Tocó más fuerte. Walter Grayson, soy Elías Carter, de Harlan. Oh, traigo a los hijos de Joseph Whittaker conmigo. Un silencio largo, luego un ruido adentro, arrastrando los pies despacio y disparejo, el sonido de un hombre al que le costaba moverse. La puerta se abrió 3 pulgadas, retenida por la cadena, y un ojo se asomó por el hueco. De barba blanca, ojos enrojecidos, más viejo de lo que Emma se acordaba, pero sin duda el hombre que le había tomado la mano a su padre en el entierro. Carter, dijo la voz. Se escuchaba débil. Se le había apagado por algo. Soy yo, Walter. Déjanos pasar. ¿Estás solo? Traigo a 3 muchachos conmigo, los hijos de Joseph. El ojo pasó de Elías a Emma, que estaba parada detrás con Noah en los brazos. Algo cambió en esa mirada, un reconocimiento de la pena, y por debajo de eso, un alivio tan profundo que parecía dolor. Quitaron la cadena. Walter Grayson lo sentó en su estancia. Miraba a cada niño por turno con ojos que se le llenaban de lágrimas. Parpadeaba para aclararse la vista, y se le volvían a llenar. Y cuando su mirada cayó en Noah, se llevó una mano temblorosa a la boca y miró a Elías con una expresión que decía todo sobre lo que sabía que les habían hecho a esos niños usando su nombre y su incapacidad para detenerlo. Él dijo que usted estaba muerto, dijo Emma, sin reclamar, solo dando el dato. Yo sé lo que dijo. La voz de Walter era más firme que sus manos. Llevo meses sabiendo lo que andaba diciendo. No podía. Se detuvo. No he estado bien, niña. He estado muy enfermo. ¿Qué clase de enfermo?, preguntó Elías. Walter lo miró. Entre ellos pasó algo, de la que va despacio, dijo. Elías se quedó inmóvil. Emma miró a los dos y lo entendió. Lo que venía en esas 4 palabras. Su mente se fue a lugares a los que la mente de una niña de 10 años no debería tener que ir, pero tenía que hacerlo porque ese era el mundo en el que vivía. Alguien lo está envenenando, dijo ella. Walter no contestó luego. Se miró las manos. Mi sobrino Robert se ha estado quedando conmigo, dijo, como desde 2 semanas después del entierro de Joseph. Dijo que estaba preocupado por mí. Él me preparaba las comidas, me traía las medicinas. Hizo una pausa. Como hace 3 meses, dejé de comer lo que me traía. Le dije que ya no tenía apetito. Empecé a comer puro de lo que yo mismo podía prepararme con las latas selladas del sótano. Levantó la vista y me empecé a sentir mejor. El cuarto se quedó en un silencio absoluto. Robert Grayson, dijo Elías. Sí, ha estado de acuerdo con Clyde Mercer. Walter cerró los ojos. Eso creo. Sí, los volvió a abrir. Yo tengo el testamento, Elías. El de Joseph. Tengo mi copia, y tengo la copia de Joseph, que me mandó por correo sellado 6 semanas antes de morir porque sabía lo que venía. Sabía que Clyde Mercer le andaba rondando y no confiaba en que la copia del abogado fuera a durar. Miró a Emma. Tu padre era un hombre inteligente, niña. Más inteligente de lo que nadie le reconoció. A Emma se le cerró la garganta. Walter se levantó con trabajo y cruzó el cuarto hacia la chimenea. Estiró la mano al lado izquierdo de la repisa, presionó algo que Emma no alcanzó a ver, y una sección del panel de madera de al lado se soltó y se abrió hacia el frente con una bisagra chiquita. Adentro había una caja de metal. Walter la llevó a la mesa, la abrió con una llave que traía colgada al cuello, y adentro había 2 documentos doblados y sellados, y una tercera cosa que Emma no reconoció al momento, una libreta chica y verde, distinta a la suya. ¿Qué es la libreta?, preguntó Elías. El registro de Joseph, contestó Walter. Estuvo vigilando a Clyde por casi 1 año antes de morir. Me mandó esto con las copias del testamento. Puso la libreta verde en la mesa. Esto va más allá de Harlan, Elías, más allá de un solo condado. Dejó constancia de 5 familias, 5 de las que él se enteró. Elías tomó la libreta, la abrió, empezó a leer y se le volvió a apretar la mandíbula. Solo que esta vez se le quedó fija. Emma dijo sin levantar la vista. Mandé. ¿Tu papá sabía de esto antes de morir? Sí, dijo ella. Creo que sí. Estaba armando el caso. Ya sé. Metió la mano al bolsillo de su vestido y puso su propia libreta en la mesa, junto a la verde. Yo también. Walter Grayson miró las 2 libretas juntas. El registro cuidadoso del muerto y la continuación igual de cuidadosa de su hija. Soltó un ruido que no fue una palabra,
algo que viene de más abajo del lenguaje, eso que hace la pena cuando se encuentra con algo que no esperaba. Luego, ruido de botas en los escalones del porche afuera, no de uno solo, de varios. Elías ya tenía la libreta y los papeles del testamento adentro del chaleco antes de que Emma terminara de registrar lo que había escuchado. Miró a Walter. La puerta de atrás señaló Walter. Elías miró a Emma. Toma a tu hermano y a tu hermana, salgan por atrás, súbanse a la carreta y quédense abajo. ¿Y usted? Vete, Emma. Ella se fue. Agarró a Noah. Agarró la mano de Lucy y salió por la cocina, cruzó la puerta de atrás y le dio la vuelta a la casa hasta donde estaban amarrados los caballos. Se subió a la carreta, se agachó y jaló a sus hermanos con ella. Le puso una mano en la boca a Noah sin apretar, solo apoyándola como una señal, y Noah lo entendió luego y se quedó quieto. Escuchó abrirse la puerta del frente. Escuchó una voz que conocía. No era Clyde, no era Dade, una voz más joven, más dura, con ese tono de quien se siente dueño y es grosero. Robert Grayson. Lo había escuchado 2 veces en el entierro hablando con Clyde de esa forma baja y particular en que hablan los hombres cuando creen que nadie importante los está escuchando. Tío, dijo Robert, tienes visitas. La voz de Walter se escuchó débil pero firme. Viejos amigos. La carreta de Carter está allá afuera. Vino a saludar. ¿Eso es delito? Una pausa. ¿Dónde está ahorita? Se fue por atrás. Dijo que tenía otras cosas que hacer. Otra pausa, más larga. Emma pegó la cara a las tablas de la carreta respirando lo más bajito que podía. Sintió que la mano de Lucy encontraba la suya en la oscuridad de la caja y se la apretaba. «Te has visto mejor últimamente», dijo Robert, más fuerte. «Descanso», contestó Walter. «Puro descanso. Te voy a preparar algo de comer. No tengo hambre». «Tío, dije que...» «No tengo hambre, Robert». El silencio se estiró. Emma podía sentir lo que había en ese ambiente a 30 pies de distancia, el cálculo por el lado de Robert, la paciencia que en realidad solo era esperar, y lo que venía debajo de la negativa de Walter, que era más que terquedad. Era un hombre que ya había descubierto algo, que vivía con esa certeza y que aún no decidía qué hacer. Luego Robert dijo: «Querido, ¿encontraste la caja?» Walter no contestó. «El panel», dijo Robert. «Tío, lo encontraste. No sé de qué me estás». «La caja no está en la repisa, tío. La pintura está rayada donde abriste el panel». Su voz seguía como de plática, lo cual de alguna manera era peor que si gritara. «Ahora, ¿a dónde se fue Carter?» Emma escuchó moverse a Walter el arrastre de la silla en el suelo, el ruido de un hombre que se levanta cuando levantarle le cuesta. «Lárgate de mi casa», dijo Walter. «Voy a necesitar esos papeles». «Lárgate. No te voy a hacer daño», dijo Robert. Y por la forma en que lo dijo quedó muy claro que quería decir todo lo contrario. «Solo necesito esos papeles y saber a dónde se fue Carter». Emma ya estaba de rodillas en la caja de la carreta. Miró el rifle de Elías que estaba en el soporte abajo del pescante, el cual él le había dicho que ahí iba en el camino para acá, y que ella se había guardado en la mente como se guardaba todo. Lo miró por 2 segundos enteros. No lo tomó. Tenía 10 años, tenía miedo de empeorar las cosas, y también, en una parte muy lúcida de sí misma, estaba calculando si Elías ya estaba dentro y qué iba a necesitar de ella. Lo que necesitaba de ella era que sacara los papeles. Estiró la mano abajo del pescante y sus dedos encontraron lo que buscaban. No el rifle, sino una alforja de cuero que Elías había puesto ahí antes de salir de su rancho, y al abrirla sintió el borde de un sobre sellado, y entendió que él ya le había pasado los papeles antes de decirle que corriera, que le había entregado lo más valioso, y la había mandado fuera con eso guardado en el cuero, abajo de un pescante, porque confiaba en que ella lo mantendría a salvo, y lo había decidido así sin explicaciones. Sostuvo la alforja contra su pecho. Noah le miraba la cara. Ella lo miró e hizo un movimiento chiquito y contenido con la barbilla. «Estamos bien». Y él la miró con esos ojos de 4 años y le creyó, lo cual era o la fe más grande que él le tenía o la responsabilidad más grande de ella, y nunca había estado segura de cuál de las 2 cosas era. Entonces, la puerta de atrás de la casa se abrió y Elías Carter salió. Salió tranquilo. Salió como caminaba a todas partes, firme, sin prisa, como un hombre que ya tomó sus decisiones y está en paz con ellas. Se acercó a la carreta, miró a Emma, miró la alforja contra su pecho y dijo muy quedito: «Buena niña. Robert Grayson está dentro», dijo ella. «Ya sé». Estaba escuchando desde la cocina. Se subió al pescante. «Walter va a estar bien».
Él sabe qué hacer. La miró una vez más. ¿Estás aguantando? Ella estaba temblando. Se dio cuenta cuando él le preguntó. Las manos en la alforja le temblaban. Seguro llevaban 10 minutos así, sin que ella lo notara, porque había estado demasiado ocupada fijándose en todo lo demás como para notar lo que su propio cuerpo hacía. Se miró las manos, luego miró a Elías y dijo, «Estoy bien». «No tienes que estarlo», dijo él. Fue algo tan sencillo, 4 palabras, nada del otro mundo, pero algo dentro de Emma Whittaker se rompió con esas 4 palabras, de la forma en que la tierra seca se agrieta cuando por fin le cae la lluvia. No de forma bonita, no despacio, sino de golpe, con líneas que van para todos lados. Lloró. Llevaba más de un año sin llorar frente a otra persona. Lloró sobre la alforja que traía los papeles del testamento. Los brazos de Lucy la rodearon por detrás, y la mano de Noah le dio palmaditas en la rodilla, con esa seriedad tan de grande que tenía. Lloró fuerte y rápido. Y luego paró porque así era ella. Se limpió la cara con la manga. Ya dijo. Ya aceptó Elías. Les hizo una señal a los caballos. La carreta se movió. Detrás de ellos, adentro de la casita de Walter Grayson, Robert Grayson se estaba enterando de que la caja estaba vacía, que los papeles no estaban y que el plan que él y Clyde Mercer llevaban operando por 14 meses se acababa de topar con algo. No habían tomado en cuenta a una niña de 10 años con una libreta, la confianza de un muerto, y 3 días antes de que un inspector federal llegara a Harlan. Emma sostuvo la alforja todo el camino de regreso. No la soltó ni una sola vez. Aldous Fitch llegó al segundo día, no al tercero. Llegó en un caballo tordillo justo antes del mediodía con otros 2 hombres detrás, un oficial subalterno y un hombre que se presentó como secretario de la Corte Federal, lo que significaba que traía un portafolios de cuero lleno de actas en blanco y la autoridad para hacer las cosas oficiales. Era un hombre compacto, de unos 50 años, Aldous Fitch, con una barba gris, bien recortada, y esa clase de ojos que registran todo y no delatan nada. Y cuando le dio la mano a Elías en el porche del rancho de Carter, su expresión decía que lo que sea que Elías hubiera escrito en esa carta, se la había tomado lo suficientemente en serio como para salir de Guthrie un día antes. «Dijiste que tenías pruebas», dijo Fitch. «Tengo 2 libretas, el testamento de un muerto y a su testigo vivo», contestó Elías. «Pasa». Se sentaron en el escritorio de trabajo de Elías por 3 horas. Emma se sentó al otro extremo de la mesa con Noah en el regazo porque al niño le había vuelto a subir la fiebre en la noche y lo quería donde pudiera sentirlo. Contestó cada pregunta que Aldous Fitch le hizo de frente y sin rodeos, como contestaba todo, exactamente en el orden en que había visto las cosas, quitándole su propio miedo al relato y dejando puros hechos. Fitch escuchaba con las manos apoyadas en la mesa y los ojos fijos en la cara de ella. Ni una sola vez se dirigió a Elías en lugar de a ella, detalle en el que ella se fijó y que le agradeció sin saber cómo decirlo. «Esta libreta», dijo Fitch, sosteniendo la de ella abierta. «¿Tú misma la armaste?» «Sí, señor». «¿Tienes 10 años?» «Sí, señor». La miró un momento. «¿Cómo sabías qué anotar?» «Mi papá me enseñó que una cosa que te acuerdas es una prueba», contestó Emma. «Una cosa que anotas es otra. Me dijo que si algún día iba a declarar sobre algo, era mejor tener 2 pruebas». Fitch miró a Elías. Elías no dijo nada. No hacía falta. «¿Y la libreta de tu padre?», dijo Fitch, tomando el libro verde que Walter había guardado. 5 familias. 5 de las que mi papá se enteró, dijo Emma. Yo identifiqué otras 3 por las columnas de registros del condado en el periódico de Harlan. Las anoté en la última página de mi libreta con las fechas en que cambiaron de dueño las tierras. Fitch pasó a la última página, la leyó, cerró las 2 libretas, las puso en la mesa y entrelazó los dedos. «Señorita Whittaker», dijo, «voy a necesitar que declare en una audiencia federal, no del condado. La corte del condado está embarrada por lo que me cuentas del juez Corbin. Un proceso federal en Guthrie, con un juez federal». Se detuvo. «Eso significa que te vas a parar frente a un cuarto lleno de gente y vas a decir todo lo que me acabas de contar». «Yo sé lo que es declarar», dijo Emma. «Va a ser difícil». «Señor Fitch», dijo ella, «empujar a mi hermano en una carreta con el calor de Oklahoma en julio es difícil. Sentarse en una silla y decir la verdad es bastante más fácil». Nadie se rió. No era momento para risas. Pero algo cambió alrededor de la mesa.
como un suspiro colectivo, el reconocimiento de lo que tenían enfrente. Fitch tomó una hoja en blanco del portafolio de su secretario y empezó a escribir. Las siguientes 36 horas pasaron como pasan las horas antes de una tormenta, cargadas, pesadas y engañosamente tranquilas en la superficie. Los hombres de Fitch fueron a Perkins y trajeron a Walter Grayson en una buena carroza, lo cual Walter aguantó con la dignidad de un hombre que llevaba mucho tiempo esperando ser útil y no iba a desperdiciar la oportunidad. Llegó al rancho de Carter viéndose flaco y cansado, pero más vivo de lo que se había visto en su propia puerta, porque Walter Grayson, según resultó, también era de los que se hacían más fuertes cuando había algo por lo que valía la pena hacerse fuerte. Lucy se sentó con él en el porche una hora esa tarde y le hizo preguntas sobre su padre, y Walter le contestó cada una. Emma miraba desde la puerta y no interrumpió. Lucy necesitaba esto de una forma distinta a la de ella, y Emma había aprendido hacía mucho que la necesidad se ve diferente en cada persona, y lo mejor que puedes hacer es entender qué forma tiene y hacerte a un lado. Clyde Mercer hizo su movimiento la mañana del tercer día. Emma estaba a la mesa de la cocina con las instrucciones de tratamiento del Dr. Tidd y una palangana de agua tibia, haciendo los ejercicios matutinos de Noah, cuando Rosa entró desde afuera moviéndose más rápido de lo que Emma la hubiera visto jamás. Vienen jinetes, dijo Rosa, 6, y Mercer. Emma miró a Elías, que ya estaba de pie. ¿A qué distancia?, preguntó él. 10 minutos, tal vez menos. Caminó hacia la puerta, la abrió, miró hacia afuera y luego hizo algo que Emma no esperaba. Se dio la vuelta hacia adentro y dijo, «Déjalos que vengan». Elías. «Fitch», dijo él. Fitch ya estaba en la puerta de la estancia, vestido y atento, con su secretario detrás y la placa visible en el saco. «Ya escuché», dijo Fitch. «Déjalos que vengan». Emma se secó las manos, cargó a Noah y lo llevó a la estancia porque no se iba a quedar en un cuarto de atrás cuando esto pasara. Se sentó en el sillón contra la pared del fondo con Noah de un lado y Lucy del otro, y se puso la alforja en el regazo. La había tenido en el regazo o al alcance de la mano por 36 horas, durmiendo con ella en el suelo junto a su catre, y esperó. Clyde Mercer entró sin tocar. Había dejado de hacer eso. El rostro correcto seguía ahí, acomodado con la misma precisión de siempre, pero por debajo algo había cambiado. En los últimos 2 días se había enterado de lo de Fitch, sabía que el funcionario federal estaba aquí, y el saberlo le había alterado la estructura de su control lo justo para dejar ver lo que había detrás. Se detuvo al ver a Fitch. El sheriff Dade, detrás de él, también se paró. Los otros hombres se quedaron afuera. «Señor Fitch», dijo Clyde, fino, inmediato. No sabía que la oficina federal tuviera interés en un simple asunto de tutoría del condado. «No es un asunto de tutoría», dijo Fitch. «Es una investigación por fraude de tierras que abarca 4 condados e incluye el robo comprobado de propiedades a por lo menos 8 familias en los últimos 3 años. Si quiere, puede revisar el expediente». No hizo por enseñárselo. «O puede tomar asiento, señor Mercer, y platicamos de cómo va a proceder esto». Clyde miró el cuarto, miró a Elías parado a la derecha de Fitch, miró a Walter Grayson sentado en la silla junto a la ventana, y esa mirada, cuando cayó en Walter, cambió, solo por un segundo, solo lo justo, porque le habían dicho que Walter Grayson se estaba muriendo, que apenas si funcionaba, que no era una amenaza, y Walter Grayson estaba sentado derecho en esa silla con ambos documentos en las manos, mirando a Clyde Mercer con los ojos limpios de un hombre que ya estaba en paz con lo que sabía y con lo que iba a decir. «Walter», dijo Clyde, todavía fino, o casi. «Clyde», dijo Walter, «no te ves bien». «Me veo bastante mejor de lo que te gustaría», contestó Walter. Clyde miró al sheriff Dade. El rostro de Dade era el de un hombre que ve cómo se le hunde el piso a otro y se da cuenta perfectamente de que está parado lo suficientemente cerca como para irse con él. «Tengo papeles de la corte del condado», dijo Dade a nadie en particular, firmados por el juez Corbin. ¿El juez Corbin?», dijo Fitch. «Se va a presentar ante un magistrado federal en Guthrie el jueves, junto con el oficial Voss y Robert Grayson». Hizo una pausa. «Y usted también, señor Mercer». El cuarto contuvo la respiración. Clyde Mercer miró a Aldous Fitch un largo rato. Miró a Elías. Miró la alforja en el regazo de Emma. Y algo pasó en sus ojos cuando la vio. Un destello de algo caliente y calculador, y Emma le sostuvo la mirada de frente y no la bajó.
Tú le enseñaste qué decir a esa niña, dijo Clyde. No a Fitch, sino a Elías. A mí nadie me enseñó nada, dijo Emma. Él la miró. Era la mirada que ella conocía, la mirada paciente de dueño, la que decía que ella era una propiedad suya. Le había bajado la mirada a esa expresión por 14 meses. No la bajó ahora. Yo llevé un registro, dijo ella. Llevo un registro desde 3 semanas después de que murió mi papá, porque mi papá me dijo que una cosa que anotas es una prueba, y yo sabía que iba a necesitar pruebas algún día. Todo lo que está en esa libreta es algo que yo misma vi o escuché. Cada fecha es exacta, cada nombre está bien escrito. Le sostuvo la mirada. Tengo 10 años, señor Mercer, y voy a declarar frente a un juez federal, y voy a decir la verdad, y la verdad va a ser suficiente. Lo que sea que Clyde Mercer hubiera estado a punto de decir, no lo dijo. El sheriff Date le puso la mano en el brazo a Clyde, no para detenerlo, sino para retirarse. Clyde dijo quedito, nos tenemos que ir. Clyde se fue. Salió por la puerta con el rostro correcto otra vez en su lugar, la espalda derecha y el paso firme y parejo. Emma lo vio irse, y sintió que se le soltaba algo en el pecho que había estado tan apretado por tanto tiempo que ya había dejado de notar la tensión. Soltó el aire despacio. Lucy se apoyó en su hombro. Noah dijo, se vio que te tuvo miedo, Em. Qué bueno, dijo Lucy. La audiencia en Guthrie quedó fechada para el siguiente martes, y los 5 días entre la mañana en que Clyde Mercer salió del rancho de Carter y la mañana en que entraron a Guthrie fueron los 5 días más raros en la vida de Emma Whittaker. Raros porque estuvieron tranquilos, raros porque Rosa les daba de comer 3 veces al día y no les pedía nada, raros porque a Noah se le quitó la fiebre al tercer día y el doctor Tidd fue desde Harlan y dijo que la pierna derecha del niño ya daba pequeñas muestras de responder a los ejercicios, y luego tuvo que salirse un minuto a calmarse, cosa que Emma fingió no notar. Raros porque Elías Carter se sentaba con ella en el porche por las tardes y hablaban de su papá a veces, del rancho, de lo que ella quería ser de grande, una pregunta en la que había dejado de pensar porque sobrevivir no te dejaba mucho espacio para querer cosas, pero que Elías le hacía como si fuera la cosa más natural del mundo preguntarle a un niño. No sé, dijo ella una tarde. Eso es honesto, contestó él. Emma quiere ser abogada. Metió su cuchara. Lucy desde su lugar en los escalones del porche. Me dijo una vez. Emma la miró. Eso lo dije cuando tenía 7 años. Todavía lo piensas, dijo Lucy. Se te nota. Elías miró a Emma. Ella miró el cielo que se oscurecía. Tal vez, dijo ella, alguien debería saber cómo funciona el sistema lo suficientemente bien como para usarlo en vez de que nomás lo usen a uno. Así mismito es, dijo Elías. Esa es la razón exacta. Ella lo miró de reojo. Cree que yo podría. Creo, dijo él, sin dudar que ya lo estás haciendo. El Palacio de Justicia Federal de Guthrie era el edificio más grande en el que Emma hubiera estado jamás. Tenía a Walter Grayson de un lado y a Elías del otro, y a Lucy y Noah detrás con Rosa, que había viajado con ellos, preparado sándwiches para el camino y planchado el vestido de Emma antes de salir, todo sin que nadie se lo pidiera y sin exigir gracias. El juez federal era un hombre alto llamado Havelock, de cabello de plata y un rostro que había visto mucho, asentado en una expresión permanente de juicio paciente. A Emma la llamaron primero. Caminó hacia la silla de los testigos, se sentó y entrelazó las manos en el regazo. El secretario de la corte anotó su nombre y edad, y ella escuchó el murmullo que recorrió la sala cuando se dijo su edad, 10 años. Pero no miró al público. Miró al juez Havelock. Él la miró a ella. ¿Entiendes que estás bajo juramento, señorita Whittaker? Sí, señor. ¿Y entiendes que eso significa que debes decir la verdad? He estado diciendo la verdad, dijo ella. Agradecería la oportunidad de decírsela a alguien que tenga la autoridad de hacer algo al respecto. El juez Havelock la miró un momento por encima de sus lentes. Proceda, dijo. Habló por 40 minutos sin parar, sin notas, porque las notas las llevaba dentro. Cada fecha, cada nombre, cada tranza, cada mentira dicha en su cara que había notado esa misma noche a la luz de la lámpara, en una libreta que mantuvo escondida en la carreta de un niño de 4 años, abajo de una manta que su madre había cosido. Habló con la misma voz llana y de hechos que usaba para todo, quitándole el miedo y dejando la estructura, y cuando llegó a la parte donde Clyde le pegó en la cara en el restaurante, lo declaró de la misma forma que todo lo demás. La fecha, el lugar, la gente presente,
y escuchó cómo cambiaba el ambiente en la sala sin voltear a ver. Cuando terminó, el fiscal federal le hizo 3 preguntas. El abogado defensor le hizo 4. Contestó las 7 con la misma precisión. Luego dijo, ¿puedo agregar algo, su señoría? El juez Havelock asintió. No estaba tratando de ser valiente, dijo Emma. Miraba al juez, pero de alguna manera también le hablaba a todos en ese cuarto, y a todos los demás allá, a la tumba de su padre, a las 8 familias cuyos nombres estaban en ambas libretas, y a cada niño que empujaba una carreta rota por un camino de verano. Solo no quería que mi hermano siguiera sufriendo. No quería que Lucy olvidara cómo se sentía una comida de verdad. Llevaba el registro porque era lo único que sabía hacer, y tenía la esperanza de que eventualmente encontraría a alguien con la autoridad para revisar lo que había escrito y hacer algo con eso. Hizo una pausa. Me da gusto que haya sido usted, señor. El juez Havelock la miró un largo rato. Luego dijo, gracias, señorita Whittaker. Puede retirarse. Caminó de regreso a su asiento. Sus piernas iban firmes. Sus manos no del todo, pero las mantuvo en el regazo y nadie más que Elías se dio cuenta, y él no dijo nada. Solo se acomodó en su silla para que su brazo quedara junto al de ella, sin tocarse, solo presente, firme, de la forma en que los postes de la cerca son firmes, y eso fue suficiente. Walter Grayson declaró por 1 hora, dio nombres, fechó pláticas y sacó de la memoria una cadena de sucesos de 4 años atrás que confirmaban todo lo que Emma había escrito y le daban detalles que ella no sabía. Declaró sobre su sobrino con la voz firme de quien ya sufrió una traición y pasó del dolor a la acción. No, lloró. Miró a Robert Grayson a través de la sala una vez, sostuvo la mirada por 3 segundos y volteó para otro lado. Robert Grayson declaró después e intentó 3 versiones distintas de las cosas antes de que su propio abogado le pusiera la mano en el brazo y le dijera, quedito que ya no hablara. El juez Corbin estaba sentado en el público, no en la mesa de los acusados, lo que significaba que ya había aceptado cooperar con la investigación federal a cambio de consideración. Emma tomó nota de esto y se lo guardó. Clyde Mercer fue el último en ser llamado. Caminó a la silla de los testigos con el rostro correcto bien puesto, cada facción en su lugar ensayado, se acomodó y miró al fiscal con la expresión de un hombre que había sido incomprendido y estaba dispuesto a explicar con paciencia. Emma lo observaba a 20 pies de distancia y esperó. El fiscal puso ambas libretas en la mesa frente a la silla del testigo. Señor Mercer, dijo el fiscal, la corte quiere llamar su atención a la página 14 de la primera libreta, el asiento fechado el 3 de marzo. Se detuvo. ¿Podría leer el asiento en voz alta, por favor? Clyde miró la libreta. La tomó. Leyó el asiento. La volvió a poner en la mesa. Señor Mercer, el asiento describe una plática entre usted y el oficial Voss sobre las escrituras de la propiedad de los Whittaker. El asiento tiene fecha del 3 de marzo. El cambio de dueño de las escrituras está registrado en la oficina del condado como realizado el 4 de marzo. El fiscal dejó que aquello se asentara por exactamente 2 segundos. La niña que escribió ese asiento tiene 10 años y tenía 9 al momento de escribirlo. Está sentada en esta sala. ¿Le gustaría explicar cómo una niña de 9 años dejó constancia de una plática privada un día antes de la transacción oficial que describe? El rostro correcto aguantó 3 segundos más, y luego ya no. No de forma espectacular, no como se caen las cosas en los cuentos de golpe y por completo. Fue algo más chico, un músculo en la esquina de la mandíbula, un desvío de la mirada ajeno al fiscal y hacia la mitad de la nada, donde no había en qué enfocarse ni a dónde mirar que no tuviera consecuencias. La fachada seguía ahí técnicamente, todas las facciones en sus lugares, pero lo que la manejaba por dentro se había ido, y el rostro sin eso detrás era solo una cara. No me acuerdo de esa plática, dijo Clyde. No se preocupe, contestó el fiscal. La corte sí. Emma miró a Elías. Él miraba derecho hacia el frente, con el sombrero en las manos, la mandíbula fija. Se le alcanzaba a ver en su postura lo que no iba a decir en voz alta, porque no era de los que decían las cosas que sentían, que se comunicaban mejor con el silencio y la presencia. Miró a Noah, que estaba sentado junto a Rosa con las piernas estiradas hacia el frente, lo más derechas que podía, metiéndole empeño como le metía empeño a todo, con esa fe absoluta de niño de 4 años de que el esfuerzo eventualmente iba a valer algo. Miró a Lucy, que observaba a Clyde Mercer en el banquillo de los testigos con una expresión demasiado entrada para sus 6 años, porque Lucy tenía 6 en el papel, como Emma tenía 10 técnicamente, pero con la experiencia de vida algo más largo y más duro.
El veredicto llegó 3 días después. Clyde Mercer, Robert Grayson, el oficial Voss y 2 funcionarios del condado fueron hallados culpables de fraude de tierras, falsificación y poner en peligro criminal a menores de edad. El juez Corbin recibió una destitución formal y fue retirado del cargo. Las propiedades robadas las 8 recibieron la orden de ser devueltas a sus legítimos dueños o a sus herederos. Emma estaba parada en los escalones del Palacio de Justicia, bajo el calor de la tarde, cuando el alguacil leyó la última parte de la orden, la parte sobre el rancho Whittaker, con sus escrituras devueltas y bajo el fideicomiso de la tutoría de Walter Grayson hasta que Emma cumpliera 21 años. Y ella lo escuchó y asintió una vez. Un movimiento chiquito y para ella sola, porque esa era la respuesta correcta para algo en lo que llevaba trabajando 14 meses. Entonces Lucy le agarró la mano y se la apretó con tanta fuerza que le dolió, y Emma se la apretó también. Entonces desde atrás de ellas vino un ruido que ninguno había escuchado en muchísimo tiempo. Una sola palabra de asombro dicha con esa voz de 4 años que intentaba con todas sus fuerzas no ser demasiado ruidosa. Emma. Él se dio la vuelta. Noah estaba parado, no con ayuda, no apoyado en la pierna de Rosa ni agarrado de la rueda de la carreta, parado en sus propios 2 pies, en los escalones del Palacio de Justicia, con la pierna derecha aguantándole el peso tal como el doctor Tidd había dicho, que podría pasar algún día con tiempo, trabajo y alguien que no lo tratara como si no pudiera. Su rostro tenía la expresión de quien acaba de descubrir que eso que le dijeron que era imposible era en realidad simplemente difícil. Dio un paso. Fue con trabajo, disparejo e imperfecto, y la cosa más bonita que Emma Whittaker hubiera visto en 10 años de vida. Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, se fue de rodillas en esos escalones del Palacio de Justicia, y lo abrazó, y él le devolvió el abrazo y ella no intentó no llorar esta vez. Lloró abiertamente bajo el sol de la tarde en los escalones de un Palacio de Justicia Federal en Guthrie, Oklahoma, con los brazos de su hermana rodeándolos a ambos y Walter Grayson parado detrás con la mano en la boca. Elias Carter se quedó aparte. Se quitó el sombrero, lo sostuvo a un lado y miró a esos 3 niños en los escalones, y no intentó hablar porque no había nada que decir que el momento no tuviera ya adentro. Después de un rato, Noah se apartó, le miró la cara a Emma y dijo muy en serio: «No llores, Em. Los Whittaker no se rinden». Y Emma se rió. Se rió con tantas ganas que se le volvió a hacer llanto y luego otra vez risa, y Lucy empezó a reírse también. Y hasta Noah sonrió con esa sonrisa lenta que le cambiaba todo el semblante. Y en alguna parte detrás de todos ellos, Elias Carter se volvió a poner el sombrero, miró el cielo de Oklahoma y soltó un aire largo y tranquilo. Tenían 3 cosas más que arreglar: el rancho al cual regresar, la vida que reconstruir y la pregunta que nadie había hecho en voz alta todavía, pero que llevaba presente en cada cuarto por 5 días, paciente y esperando, de la forma en que esperan las preguntas importantes. La pregunta se hizo en el camino de regreso de Guthrie, no por parte de Emma. Emma la llevaba en el pecho desde hacía 5 días, dándole vueltas, revisándole los bordes, tratando de adivinar cuál era la respuesta antes de que nadie lo dijera en voz alta, porque así manejaba ella las cosas que le daban miedo. Lucy la preguntó, porque Lucy tenía 6 años, y todavía no aprendía ese miedo particular a querer algo que tal vez no te den. «¿Vamos a regresar a su rancho?», dijo Lucy. Iba sentada en el pescante junto a Elias, de la forma en que siempre se sentaba junto a Elias, como si hubiera decidido en algún momento, sin avisar, que ese era su lugar y ahí se iba a quedar hasta que alguien le dijera lo contrario. Hizo la pregunta como hacía todas sus preguntas, con cuidado, de una en una, mirándole la cara a la persona para ver la respuesta antes de que salieran las palabras. Elias manejó por unos segundos sin hablar. El camino corría hacia el sur por la tarde que caía, el pasto a los lados poniéndose dorado con la luz que bajaba. «¿Quieres?», dijo él. «Sí», dijo Lucy sin dudar. Noah iba en la caja con Emma y levantó la vista cuando lo llamaron. «Sí, señor», dijo. Elias miró el camino. Emma había estado mirándole la nuca esperando esto, sabiendo que venía como sabes que viene el clima, no por verlo todavía, sino por sentir cómo cambia el aire. Se miró las manos. Miró la alforja que todavía iba a su lado, con su trabajo ya hecho, sus papeles entregados en la Corte Federal, su propósito cumplido. «Nosotros tenemos un rancho», dijo ella. «Nuestro rancho, las escrituras ya se devolvieron». «Así es», aceptó Elias. «¿Podríamos regresar allá?» «Podrían». Ella miró a Noah. Noah la miraba con esos ojos.
Miró la espalda de Lucy en el pescante, la postura de sus hombritos, la forma en que se inclinaba una pizca hacia Elías sin darse cuenta. Emma miró el camino hacia el frente, ese tramo de Oklahoma que separaba este lugar del rancho de Carter con su porche viejo, su cerca pintada de azul, la cocina de rosa y un catre en el cuarto de atrás, que había empezado a sentirse en 5 días más como un lugar para dormir que cualquier parte donde hubiera dormido en 14 meses. Podríamos regresar, dijo ella, pero el rancho Whitaker necesita trabajo antes de que se pueda vivir ahí. La huerta no sirve. Las herramientas de mi papá necesitan arreglo. Va a tomar tiempo y dinero que nosotros no. Emma, dijo Elías. Ella se detuvo. No te estoy pidiendo que me des explicaciones, dijo en voz baja. Te estoy preguntando qué quieres. Ella apretó los labios. Miró el pasto. Tenía 10 años y estaba cansada de una forma que el sueño no podía arreglar. Cansada como se cansa una casa cuando ha aguantado una tormenta por demasiado tiempo, y también sentía otra cosa, algo que llevaba 14 meses intentando no sentir porque querer cosas y no tenerlas era un daño específico del que había estado tratando de protegerse. Me quiero quedar, dijo ella. Si es algo que nos está ofreciendo. Es algo que les estoy ofreciendo, dijo él. La carreta avanzó por la luz dorada de la tarde, y nadie dijo nada más por un rato, y el silencio fue del bueno. Del que no necesita que lo llenen. Walter Grayson fue al rancho de Carter 3 días después de que regresaron de Guthrie. Fue en su propia carreta esta vez, manejada por un muchacho de Perkins al que había contratado, y se veía mejor que en su casa. No fuerte todavía, pero encaminado a ello, como se ve una planta cuando la voltean hacia una ventana. Se sentó en el porche con Elías por 2 horas, y Emma se quedó adentro, pero dejó la ventana un poquito abierta porque era Emma y escuchó. Los escuchó arreglarlo entre ellos. Los 2 hombres mayores, a la manera práctica de los hombres que han vivido lo suficiente para saber que las cosas más importantes se dicen de forma sencilla o no se dicen para nada. Walter seguiría siendo el tutor legal en los papeles, porque el fallo federal lo exigía y porque Walter Grayson tenía la intención de cumplir la promesa que le había hecho a Joseph Whitaker en la mesa de una cocina hacía 11 años, con promesa o sin promesa del condado. Pero los niños vivirían en el rancho de Carter. Crecerían ahí, y la propiedad de los Whitaker se mantendría, y se cuidaría, y estaría esperando a Emma cuando cumpliera 21 años. No tienes que hacer esto, dijo Walter en un momento. Ya sé, contestó Elías. Es una carga pesada. 3 niños, uno de ellos con necesidades médicas. Walter, dime. Llevo 4 años sin tener una razón para levantarme a las 5 de la mañana, dijo Elías. Ya tengo una ahorita. Hay que dejarlo ahí. Hubo una pausa. Joseph estaría agradecido, dijo Walter. Joseph crió a alguien por quien vale la pena estar agradecido, contestó Elías. Eso fue todo lo que hizo. Lo demás es solo estar aquí. Emma cerró la ventana. Se sentó en la orilla del catre en el cuarto de atrás. Se llevó las manos a la cara y se dejó llevar por 2 minutos. Solo 2 de algo para lo que todavía no tenía nombre. Algo que vivía entre la pena y el alivio, entre extrañar a su padre y la extraña y frágil certeza de estar a salvo. Contó hasta 120, y luego se levantó, se hizo la trenza y regresó a la cocina a ayudar a Rosa con la cena. Esa fue la última vez que Emma Whitaker lloró por su padre donde alguien pudiera haberla visto. No fue la última vez que lloró por él, pero lo hacía a solas, que era como prefería hacer la mayoría de las cosas que importaban. El rancho Whitaker fue regresando poco a poco, de la forma en que regresan las cosas cuando se les ha dejado caer. No de golpe, no fácil, pero con constancia. Un poste de cerca arreglado y un cuadro de huerta volteado a la vez. Elías contrató a 2 hombres de Harlan para que trabajaran la propiedad durante el otoño, y Walter iba una vez al mes y dirigía la reconstrucción con la autoridad de un hombre que conocía cada pulgada de esa tierra desde hacía 30 años. Para la siguiente primavera, la casa ya estaba habitable. Para el verano después de ese, la huerta ya estaba dando. Emma iba a verlo cada pocos meses. Caminaba por los cuartos, tocaba cosas que su padre había tocado y se dejaba recordar, y luego regresaba manejando al rancho de Carter con la cerca azul, cenaba a la mesa de Rosa y hacía su tarea a la luz de la lámpara. Ma. Para entonces, ya se escribía con la única mujer abogada que ejercía en el territorio de Oklahoma, una mujer en Guthrie llamada Caroline Marsh, que se había enterado de la declaración de Emma, y le había escrito una carta que llegó un martes, detalle en el que Emma se fijó, y que decidió que,
dado que era la mejor carta que había recibido en su vida. Representaba una vuelta completa al patrón de los martes. Caroline Marsh le escribió que había seguido el caso federal y que consideraba que la metodología de documentación de la señorita Whittaker había sido, y usó esta palabra precisamente, ejemplar, y que le daría mucho gusto escribirse con Emma sobre la ley y sus aplicaciones si Emma así lo deseaba. Emma le contestó el mismo día. Durante los siguientes 11 años. La pierna derecha de Noah siguió mejorando. Nunca fue lo que habría sido sin esos 2 años perdidos, y el Dr. Tidd fue honesto con ellos al respecto, pero se volvió lo suficientemente funcional como para que, para cuando Noah tenía 7 años, caminara a la escuela todas las mañanas por su propio pie, con un ligero apoyo en la izquierda que llevaba con tanta naturalidad que dejó de verse como un defecto y empezó a verse como algo que simplemente era parte de él. Era el mejor estudiante de su clase a los 8 y a los 9. Podía ganarle una discusión a cualquier adulto en Harlan sobre cualquier tema que quisieran sacar, cosa que Elías señalaba con un orgullo que intentaba que no se notara mucho y no lo lograba. Va a ser abogado, dijo Lucy una noche en la cena cuando Noah acababa de ganarle una plática a Elías sobre el trazo del nuevo camino del condado, y Elías había aceptado el punto con la buena disposición del hombre que sabe cuándo lo han superado. Ya sé, dijo Elías. Emma va a ser abogada también, agregó Lucy. Eso también lo sé. ¿Y yo qué voy a hacer?, preguntó Lucy. Elías la miró a través de la mesa. Lucy tenía 8 años ya, y tenía los ojos oscuros de su madre, la paciencia de su padre, y una cualidad muy suya para la que Emma no encontraba mejor palabra que firmeza, una firmeza profunda, que no se movía, esa clase de apoyo, en el que la gente a su alrededor había empezado a recargarse sin darse cuenta de que lo hacían. ¿Qué quieres ser tú?, dijo él. Maestra, dijo Lucy. Quiero enseñarles a los chiquitos, a los que todavía no saben leer. Se puso a pensar, especialmente a los que les da miedo intentar. Elías miró su plato. Tomó el tenedor. Entonces eso vas a hacer, dijo él, y lo fue. El giro en la historia de Emma, el que no vio venir y el que más tarde reconoció como el que le cambió la forma a todo, pasó cuando tenía 15 años, 5 años después de lo del restaurante, la carreta, el biscuit y todo lo que siguió. Aldous Fitch volvió a pasar por Harlan por asuntos federales y se detuvo en el rancho de Carter, y en la cena le dijo a Emma que la investigación que ella había comenzado con sus 2 libretas se había extendido en esos años para abarcar no solo 4 condados, sino 11, y había dado como resultado la devolución de tierras a 23 familias en todo el territorio de Oklahoma. 23 familias. Emma asentó su tenedor. La metodología de documentación que tú armaste, dijo Fitch con el mismo respeto serio que le había mostrado a los 15 como a los 10 años. Ha sido copiada por otros 2 investigadores que llevan casos parecidos en Kansas y Nuevo México. Le decimos a la gente que documente de la forma en que documentó la niña Whittaker. Ella miró a Elías. Vices. Elías estaba cortando su carne y no miraba a ninguno de los 2, pero ella podía ver por la postura de sus hombros exactamente lo que estaba sintiendo. 23 familias, dijo ella. Hasta ahorita, dijo Fitch, el trabajo no ha terminado. No, dijo Emma, no ha terminado. Miró su plato y pensó en su padre en la mesa de la cocina con la lámpara en medio diciéndole que una cosa que anotas es una prueba. Y pensó en la libreta verde que Joseph Whittaker había guardado y mandado a Walter Grayson porque sabía que venía algo. Y pensó en cómo el trabajo que hace una persona, el trabajo callado, diario, sin aspavientos de fijarse en las cosas y anotarlas, puede viajar más lejos de lo que uno llegará a saber. Puede llegar a condados, estados y años que uno nunca verá. Pensó en 23 familias que tenían sus tierras de vuelta. Pensó en su padre y se sintió contenta. Los años se fueron acomodando uno detrás de otro de la forma en que lo hacen los buenos años, sin dramas, pero no sin peso. Noah defendió su primer caso en una corte de Oklahoma a los 22 años y ganó a favor de un niño huérfano en el condado de Kingfisher, cuyas propiedades habían sido confiscadas en circunstancias que cualquiera que hubiera leído las libretas de Emma habría reconocido de inmediato. Lucy abrió una escuela en el pueblo de Delrich a los 21 años, el pueblo por donde Rosa había cabalgado en la oscuridad con una carta, y en 3 años era la escuela con más alumnos en 2 condados, conocida especialmente por la paciencia de su maestra con los niños que llegaban al estudio grandes y con miedo, y que se encontraban ahí con una firmeza que no dudaba.
Emma pasó el examen de la barra de abogados en 1903, una de las 7 mujeres en el territorio de Oklahoma en lograrlo ese año. Lo festejó manejando de regreso al rancho de Carter y sentándose en el porche con Elías, que ya pasaba de los 70 para entonces, y se había vuelto más lento de la forma en que se vuelven más lentos los hombres que se han entregado bien, no acabado, solo más callado, más asentado en los huesos. Él tenía su café y ella el suyo, y ninguno de los dos dijo nada por un largo rato. Usted sabía, dijo ella finalmente, cuando se levantó en ese restaurante, sabía que iba a ser más de una comida. Tenía la esperanza de que fuera a ser más de una comida, dijo él. ¿Eso es diferente? Él se puso a pensar. Saber da por hecho que puedes ver todo el camino, dijo él. Tener esperanza solo significa que estás dispuesto a dar el siguiente paso sin verlo. Miró su taza de café. Yo no podía ver más allá de esa tarde, pero di el paso. Ella miró la cerca azul al final del camino, borrada ya más allá de lo que pudieras llamar honestamente azul, solo una sombra del color, un recuerdo de él. Elías la había vuelto a pintar una vez, 4 años después de que se fueron a vivir ahí, y ella le había preguntado por qué ese color en específico, y él le había dicho que porque su esposa lo había escogido el año que armaron la cerca, y se había quedado azul de una forma u otra desde que ella falleció. Y él tenía la intención de mantenerlo así. Emma no había preguntado nada más. Hay cosas que dejas donde están. Quiero hacer lo que usted hizo, dijo Emma. Con el rancho, cuando las cosas estén lo suficientemente estables, quiero que sea un lugar a donde puedan venir niños. Elías se quedó callado un momento. El rancho Whitaker. Sí, llevo 2 años pensándolo. Hay niños en este territorio justo ahorita haciendo lo que yo hacía, empujando carretas, tocando puertas, mandados a la calle con el calor por la gente que se supone que debería protegerlos. El sistema que dejó que Clay Mercer hiciera lo que hizo no se ha arreglado por completo. Está mejor, pero no está arreglado. Asentó su taza de café. Alguien necesita saber a dónde llevar a esos niños. Alguien necesita tener un lugar que ya esté listo. ¿Tú misma lo manejarías? Walter ya está muy viejo. Rosa podría ayudar y yo ejercería la ley desde ahí. Llevó correspondencia con Caroline Marsh para una sociedad. Lo miró. Necesitaría que el rancho original estuviera funcionando por completo primero. También necesitaría dinero. Emma, dijo Elías. Ella se detuvo. ¿Cuánto? Preguntó él. Ella parpadeó. Noé. Iba a hablarlo con usted como un... ¿Cuánto necesitas para dejarlo listo? Ella le dio la cifra. Él asintió de inmediato, se levantó y entró a la casa. Ella lo escuchó en su escritorio y regresó con un cheque que puso en el riel del porche junto a su taza de café, y la cantidad escrita era la cifra que ella había dicho más un extra que no había pedido. El extra es para las cosas en las que todavía no has pensado, dijo él. Siempre hay cosas en las que todavía no has pensado. Ella tomó el cheque. Lo miró. Miró a Elías Carter, que pasaba de los 70 y había dado más de lo que la mayoría de los hombres tenían para empezar, parado ahí en su propio porche viéndose como si fuera la transacción más común del mundo. Elías, dijo ella. No. Empieces, dijo él. Lo voy a hacer de todos modos. Emma, gracias, dijo ella, por levantarse en ese restaurante, por cada santo día después de eso, por cada comida, cada visita al doctor, cada tarde en este porche, y por ver a Noah dar ese primer paso, y por saber que Lucy necesitaba hablar con Walter sobre mi papá, incluso cuando yo misma no sabía cómo darle eso. Se detuvo, su voz iba firme y sus ojos no, pero aguantó. Usted no nos debía nada, no nos conocía. Tenía todas las razones para terminarse su café y mirar para otro lado. No, dijo el querido, no las tenía. La mayoría de la gente lo hizo. La mayoría de la gente, dijo él, no se estaba fijando. El rancho Whitaker abrió su cerca para sus primeros niños en la primavera de 1905. 2 hermanas del condado de Beaver, de 12 y 9 años, llevadas por un funcionario del condado que había escuchado por la oficina de Caroline Marsh que había un lugar. Llegaron flacas y alertas, y se sentaron a la mesa de la cocina a comer la comida de Rosa con ese silencio concentrado de los niños que han aprendido a no confiar en una comida hasta que ya la tienen adentro. Emma se sentó frente a ellas y no habló mucho. Les repitió sus nombres cuando se los dijeron, para que vieran que había escuchado. Les preguntó qué les gustaba, no qué les había pasado,
porque lo que les había pasado podía esperar a cuando estuvieran listas. Y lo que les gustaba era algo que merecían que se les preguntara hoy. A la de 12 le gustaban los caballos. Qué bueno, dijo Emma. Tenemos 3. A la de 9 le gustaba leer, pero dijo que todavía no era muy buena en eso. Mi hermana maneja una escuela en Del Rich, dijo Emma. Es especialmente buena con los niños que apenas van empezando. Las llevamos para allá los martes. Las niñas se miraron. La de 12 miró a Emma y dijo, con esa desconfianza de niño que ya se ha llevado chascos, ¿cuánto tiempo nos podemos quedar? Emma la miró con firmeza. Todo el que necesiten, dijo. Durante la siguiente década, 41 niños pasaron por las puertas del rancho Whittaker. Algunos se quedaron semanas, algunos se quedaron años. 4 de ellos se quedaron para siempre, en el sentido que importa. Crecieron ahí, encontraron su camino, salieron al territorio llevando algo que se habían llevado del lugar, algo más difícil de nombrar que la comida o el techo, pero que los mantenía más que ninguna de las dos cosas. Noah defendió a 3 de ellos en la corte antes de cumplir los 30. Lucy les enseñó a leer a 6 de ellos. Elias Carter vivió para ver el 10º aniversario de la apertura del rancho. Fue a la propiedad de los Whittaker esa primavera en su carreta más despacio ya, y necesitando ayuda para subirse al asiento, caminó por los terrenos con Emma y conoció a los niños que estaban ahí esa temporada. 7 de ellos, que iban de los 5 a los 14 años, y les dio la mano o se agachó a su altura según el tamaño, y trató a cada uno de ellos como a la persona más interesante que se hubiera encontrado últimamente, que era simplemente su forma de ser. En el camino de regreso a su rancho, se quedó callado por un buen tramo. Emma manejaba. La cerca azul se alcanzaba a ver desde media milla antes, todavía de pie, todavía guardando rastros del color que había tenido cuando su esposa lo escogió hacía 50 años. Joseph habría hecho esto él mismo, dijo Elías, de haber tenido tiempo. Ya sé, dijo Emma. Usted está terminando lo que él empezó. Todos nosotros, dijo ella. Usted, Walter, Rosa, Lucy y Noah. No es el trabajo de una sola persona. Él la miró desde el lado del pasajero, en el pescante, y ella sintió su mirada como la había sentido desde que tenía 10 años. Directa y sin juzgar. La mirada de un hombre que veía lo que de verdad estaba ahí en vez de lo que esperaba ver. No aceptó él. No lo es. Falleció en el invierno de 1907 en su propia cama, con Rosa en la casa, Emma en camino, y Lucy y Noah a su lado cuando importaba. Le dejó el rancho de Carter a Emma en su testamento completito, la casa, las tierras, el ganado, los caballos y la cerca azul, con una sola instrucción escrita con su letra clara y sencilla: manténla azul. Él la mantuvo azul. La gente en Harlan y en los condados de más allá contó la historia por años después, de la forma en que las comunidades cuentan las historias que las definen, adornada a veces, resumida a otras, pero con la forma básica intacta, porque la forma básica era la forma de algo verdadero. La contaban sobre el ranchero que se levantó en el Delwood Steiner una tarde de julio en 1891, y sobre la niña con hambre que había partido un biscuit a la mitad y había entregado las 2 partes, y sobre la carreta con la rueda rota, el niño que no podía caminar y la hermana que lo contaba todo y no olvidaba nada. La contaban sobre las libretas, sobre la corte en Guthrie, sobre el paso que dio Noah en los escalones del Palacio de Justicia. La contaban sobre el rancho de la cerca azul y los niños que pasaron por él y la mujer que lo manejaba, abogada, protectora, hija de Joseph Whittaker, quien le había enseñado que una cosa que anotas es una prueba, y quien se había muerto demasiado joven, pero había hecho la cosa más importante que un padre puede hacer, que es criar a un hijo que sepa ver el mundo claramente y luego haga algo con lo que ve. Lo que Elias Carter hizo en ese martes común de julio no fue gran cosa medido en el momento. Se levantó de una mesa, dijo una frase, puso $1 de plata y les compró una comida a 3 niños, pero lo que los niños que alimentó llegaron a ser, las familias devueltas a sus lugares, las tierras regresadas, los 41 niños que durmieron seguros en camas que no tuvieron que ganarse, los cientos más que pasaron por las escuelas, las cortes y el alcance de la gente formada por el rancho de Carter y el nombre de los Whittaker. Eso fue algo completamente distinto. Esa fue la matemática de la bondad, que no funciona como funciona la aritmética común, que se multiplica de formas que el acto original nunca habría podido adivinar, que sigue adelante mucho después
de que el momento que la empezó ha pasado a la memoria, a la historia y a esa permanencia tan particular de las cosas que se cuentan porque son verdad. Elias Carter se levantó en un restaurante y el mundo, de la forma en que el mundo, muy de vez en cuando lo hace, se levantó con él.